trepanaciones, que es como, digamos, estas lesiones a nivel del cráneo y a nivel del cerebro. Y, por ejemplo, se llevaba mucho a la amputación, cuando los miembros estaban, por ejemplo, infectados. Con el tiempo, ¿qué se empezó a buscar? Soluciones a nivel, por ejemplo, de las plantas. Acá, por ejemplo, ven lo que es la amapola, de donde salen los opioides. Por ejemplo, el sauce, volarse blanco, de donde salen muchos de los AINES. Y, por ejemplo, en Latinoamérica es muy famoso que utilizan, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, utilizan mucho lo que es la hoja de coca, y la manufacturación de la cocaína. Van a ver que los inicios de la cocaína, en verdad, fueron como anestésicos. Incluso, van a ver que, ya habrán visto en las películas, que muchas veces lo que se hace para saber si la cocaína es de buena calidad, es le dan con la lengua, la prueban, y si es de buena calidad se le va a dormir la lengua digamos, al que la prueba, porque tiene ese efecto anestésico. Ahora yo les pregunto, chiquilines, ¿qué importancia tiene el dolor? ¿Es importante tener dolor? El verdadero Ronaldo. ¿Para qué es Sí, importante el porque dolor, chiquilines? te limita todas las actividades que tenés Ahí No, va. y además también y como el que te estado anímico sirve, del paciente. claro, te sirve para detectar que algo está mal. Perfecto. Lo que dijo el compañero me gustó. Van a ver que el dolor es importante para detectar que hay algo lesionado en mi cuerpo. Por ejemplo, van a ver que hay una condición genética que se llama Congenital Insensibility to Pain with Anhidrosis, insensibilidad congénita al dolor y a la anhidrosis, o SIPA. Estos pacientes van a ver que no sienten dolor. ¿Y cómo terminan? Bueno, acá están viendo. Amputaciones, este tipo de articulación que se llama pie de Charcot, que el paciente se infecta y ni cuenta que se da. Y lamentablemente estos pacientes terminan muriendo muy temprano. Por eso es importante el dolor. Ahora, ustedes van a tener que diferenciar dos cosas. Una es el dolor agudo, que es un síntoma de una enfermedad, un síntoma, un signo de una enfermedad, y el dolor crónico, que es una enfermedad per se. Bueno, van a ver que la IASP, que es la International Association for Study to Pain, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, define el dolor como sensación o experiencia desagradable, sensorial y emocional asociada a una lesión tisular real o potencial. Esa es una de las, digamos, definiciones más importantes de dolor que hay a nivel mundial. Yo quiero resaltar una palabra que es esta, que es una experiencia. ¿Por qué la quiero resaltar? Porque van a ver que esta experiencia, a su vez, digamos, cómo una persona sienta el dolor va a depender mucho de la experiencia previa que tenga con el dolor, del estado emocional que tenga el paciente, como dijeron por ahí. Van a ver que en un paciente deprimido y un paciente no deprimido van a integrar diferente el dolor. Muchas veces el dolor en un paciente deprimido va a estar potenciado. Por ejemplo, la resistencia al sufrimiento que tenga una persona. Van a ver que hay personas que resisten el dolor más que otras. Y otra cosita importante es que para que esto suceda, el paciente tiene que estar consciente. Si el paciente está inconsciente, por ejemplo, en una anestesia, no se habla de dolor, se habla de cambio de nocicepción, que me dicen en el chat. Ahora vamos viendo el tema de las listas, chiquilines. Bueno, y como les decía, van a ver que hay varias clasificaciones. Por ejemplo, van a ver que digamos, en una clasificación evolutiva se puede clasificar agudo y crónico, que igualmente van a ver que no tiene mucho que ver con el tema cronológico. Por ejemplo, se dice que el dolor agudo es menor a 3 meses, el dolor crónico mayor a 3 meses. Un poquito menos incluso. 15 días el dolor agudo, entre medio el subagudo y mayor a 3 meses el crónico. Pero van a ver que esa asociación no tiene mucho que ver. ¿Qué pasa en el dolor agudo y en el crónico? Van a ver que hay un cambio fisiopatológico importante. Existe lo que se llama el fenómeno de hipersensibilidad. Incluso van a ver que el dolor agudo, como dijimos hoy, es parte, digamos, de la sintomatología de una enfermedad, y se va a cortar digamos, cuando esa noxa que está generando dolor desaparece. En cambio, el dolor crónico es una enfermedad per se. El dolor crónico se habla de que se llama dolor total también, o dolor destructivo. ¿Por qué? Porque me va a afectar tanto la parte física del paciente, la parte psicológica y la parte social de ese paciente. Es un dolor muy invalidante.
También van a ver que hay cambios. Por ejemplo, a nivel fisiológico del sistema autónomo, en el dolor agudo predomina el sistema nervioso simpático, ¿tá? Y en el dolor crónico ya hay como una tolerancia. Entonces empieza a predominar los síntomas del parasimpático, ¿tá? Y el paciente está más apático, hay más depresión, ¿tá? Predominan otros cuadros, ¿tá? En cuanto a un criterio fisiopatológico, ¿tá? Van a ver que el dolor se puede dividir en nociceptivo y neuropático. ¿Qué diferencia hay entre ambos? El nociceptivo, ¿dónde va a actuar? ¿Dónde va a ser, digamos, dónde se genera el dolor nociceptivo? De los radicales libres. Ahí está. Como dijo, me gustó lo que dijo el compañero, ¿tá? En las terminaciones libres. Van a ver que los nociceptores no se consideran en sí por muchos autores como receptores per se, ¿tá? Son como terminaciones libres, ¿tá? Igual vamos a tratarlo como receptores acá, ¿tá? Van a ver que los nociceptores vienen de las fibras, ¿tá? Que ya deben saber, las A delta y la C, ¿tá? Que manejan ¿cómo es? La neurotransmisión o el impulso nervioso digamos, de la sensación termoalgésica, ¿tá? Y el neuropático, ¿dónde se da? O sea, puede ser en cualquier parte del cuerpo, ¿no? En cualquier parte de la vía del dolor, ¿tá? Bueno, según la topografía, también van a ver que se puede dividir en somático y visceral, ¿tá? ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Van a ver que el dolor somático es más localizado, ¿tá? Tiene ciertas características que, digamos, puede ser más punzante, que finaliza junto cuando termina la noxa, ¿tá? Y el dolor visceral van a ver que es un dolor más vago, más sordo, más tardío, que va y viene, a veces el paciente no sabe si le duele o si no, ¿tá? Intensidad puede ser leve, moderado o severo. ¿Tá? Van a ver que hay varias escalas para clasificar el dolor. ¿Tá? La más conocida es la escala visual analógica o ELEVA. ¿Tá? Es la clásica que ustedes le preguntan al paciente, señor, ¿cuánto le duele del 1 al 10? ¿Tá? Siendo el 1 lo mínimo y el 10 lo máximo que ha sentido en su vida. ¿Tá? Y en pediatría van a ver que existe un EVA también, ¿tá? Que son estas caritas que están acá, que según la gesticulación que, digamos, que emite el niño, ¿tá? Es cómo lo voy a clasificar yo. ¿Tá? Este dibujo, ¿qué puede hacer referencia? Esta imagen. ¿Al síndrome del miembro fantasma? Perfecto. ¿Tá? Van a ver que hay un tipo de dolor, ¿tá? Que es el Phantom Limb Pain, o dolor del miembro fantasma, ¿tá? Que van a ver que es un tipo de dolor neuropático, ¿tá? Que van a ver que también es muy difícil de tratar. ¿Tá? Y después hay en la angiología, chiquilines, van a ver que el dolor puede clasificarse en oncológico y no oncológico, ¿tá? Si está asociado al cáncer o no. ¿Por qué esto? Porque van a ver que el dolor oncológico también es otro dolor que es muy difícil de tratar. ¿Ah? Bueno, un poquito para recordar la vida del dolor. ¿Ah? Recuerden que se compone por 4 somas o 4 neuronas. ¿Ah? El primer soma se encuentra a nivel del ganglio sensitivo. ¿Ah? Recuerden que, como le dije hoy, vienen de las fibras A delta y la fibra C. ¿Ah? La segunda neurona se va a encontrar en el asta gris posterior. ¿Ah? Tercera neurona a nivel del tálamo. Y la cuarta neurona a nivel del homúnculo de Penfield, ¿tá? En la corteza somatosensorial primaria. ¿Tá? Ahora, esta es la vía clásica, ¿tá? La ascendente, la que nos enseñan en fisiología. Yo les quiero hacer acordar una cosita, ¿tá? Que no solo la vía del dolor no es solo ascendente, chiquilines, sino que también es descendente. ¿Tá? La vía ascendente lo que se encarga es de modular esta, para que no se sienta tanto dolor. ¿Tá? Ahora, ¿cuál era el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso? ¿Recuerdan? ¿El glutamato? Glutamato, ¿tá? Que va a actuar en los receptores, tanto NMDA como en el AMPA, ¿tá? Pero después van a ver que la vía del dolor maneja otros neurotransmisores, ¿tá? Por ejemplo, las vías ascendentes manejan lo que es la serotonina, ¿tá? O 5-hidroxitriptofano, ¿tá? Los opioides endógenos, ¿tá? Como las encefalinas, las endorfinas y todo eso, ¿tá? Y la noradrenalina, ¿tá? Y recuerden que hoy también lo que dijo la compañera es importante, el dolor se asocia mucho a lo que es el estado emocional. ¿Tá? Van a ver que hay circuitos también que conectan la vía del dolor, ¿tá? Con el hipocampo y toda la parte del sistema límbico. ¿Tá? Y el principal neurotransmisor va a ser la dopamina. ¿Tá? Obviamente, ¿por qué yo les nombro esto? Porque van a ser sitios de emulación farmacológica.
¿tá? Ahora, ¿qué pasa en el dolor crónico? ¿Tá? Por un lado, me van a aumentar todo lo que es la parte de la vía ascendente, ¿tá? Y por otro lado me va a disminuir todo lo que es la vía descendente. Entonces los pacientes con dolor crónico, ¿qué va a pasar? Por un lado, van a sentir más dolor, ¿tá? Y por otro lado, las vías que regulan el dolor van a ser ineficaces, ¿tá? Y por ende no van a poder paliar ese dolor en aumento, ¿tá? Van a ver que ese fenómeno, capaz que lo vieron en fisiopatología, ¿tá? Ese fenómeno de hipersensibilidad, que hay como cambios a nivel de, digamos, se genera como cambios evolutivos a nivel de la vía del dolor, que se generan más receptores, por ejemplo, NMDA, AMPA, se libera más glutamato, ¿tá? Por acá. No dieron dolor en fisiopatología. Bueno, ya lo van a dar, ¿tá? Chiquilines, importancia del dolor a nivel fisiológico, ¿tá? Van a ver, recuerden, el dolor me avisa que me pueden estar haciendo daño, ¿tá? Entonces se va a disparar el simpático, ¿tá? Entonces, ¿qué voy a tener? Recuerdo en el simpático, ¿tá? La adrenalina y la noradrenalina. A nivel cardiovascular, ¿qué va a pasar? Aumento el cronotropismo, ¿tá? Me van a aumentar la resistencia vascular y sistémica, porque recuerden que genera vasoconstricción, ¿tá? De las catecolaminas, ¿tá? Por ende, me va a aumentar la presión arterial, me va a aumentar el inotropismo, ¿tá? Y me va a aumentar el trabajo cardíaco. O sea que un paciente con cardiopatía isquémica, por ejemplo, o insuficiencia coronaria, ojo con sentir dolor fuerte, ¿tá? Hay que tratar de tratarlo con tiempo eso, ¿tá? A nivel respiratorio, ¿tá? Van a ver que el paciente que tiene dolor, ¿cómo va a estar? ¿Tá? Una ventilación rápida, ¿tá? Una polimnea. Entonces, ¿qué va a pasar? Se puede generar lo que es una difusión diafragmática, ¿tá? Y por ende la capacidad vital de ese paciente va a bajar, ¿tá? Porque tiene como una respiración superficial, ¿tá? Entonces, ¿qué se puede generar? Por ejemplo, la telectasia, ¿tá? Que es como el colapso de zonas pulmonares, ¿tá? A nivel gastrointestinal, ¿qué va a pasar? Sobre todo, recuerden, parasimpático, ¿tá? Me generaba la defecación. El simpático que hacía, me evitaba la defecación, ¿tá? Yo no puedo salir, no puedo correr si estoy defecando. Entonces, ilio, ¿tá? A nivel renal, oliguria, retención urinaria, por lo mismo, yo tengo que correr, no me puedo estar orinando, ¿tá? En la coagulación, ¿qué va a pasar? Recuerden que a nivel de las plaquetas va a haber receptores tanto alfa como beta, ¿tá? Y lo que hacen esos receptores básicamente es un aumento de la agregación plaquetaria, ¿tá? Van a ver que el dolor es un estado procoagulante también, ¿tá? A nivel del sistema inmune, ¿qué va a pasar? Disminución de la función, ¿tá? Por ende, o sea, una tendencia a la inmunosupresión, y por ende me pueden aumentar las infecciones, ¿tá? Y recuerden que el sistema inmune, aparte de controlarme las infecciones, me controlan las células que mutaron mal, ¿tá? Entonces podría haber también una recaída tumoral, o la aparición de tumores, ¿tá? Todo eso yo tengo que evitarlo, ¿tá? Evitando el dolor crónico, ¿tá? ¿Qué más? A nivel psicológico, obviamente, un paciente con dolor crónico que va a sentir, o con un dolor brusco, agudo y intenso, miedo, ansiedad, depresión, ¿tá? Y en la rehabilitación, ¿qué puede pasar? Bueno, paciente que está pasando mal, obvio, retardo en la recuperación, ¿tá? Una estancia hospitalaria más prolongada, ¿tá? Discapacidad y un aumento de los recursos hospitalarios, ¿tá? Yo ya se lo nombré. Bueno, chiquilines, aparte de los AINES y los opioides, ¿conocen algún otro otro fármaco analgésico? El paracetamol. Ahí va. Puede ser por ahí, paracetamol y dipirona, que si bien no se consideran AINES, o no son AINES per se consideran dentro de los AINES. ¿Algún otro? Ibuprofeno. Ibuprofeno es un AINE. ¿Qué más? ¿El ketoprofeno es AINE? Ketoprofeno es un AINE. ¿No han escuchado, por ejemplo, que se puede utilizar, por ejemplo, gabapentina para el dolor, que era un antipiléptico? ¿No? Por ejemplo, para la neuralgia del trigémino se utiliza mucho gabapentina o carbamazepina. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Que hay fármacos que son neuromoduladores del dolor, ¿tá? Que si bien no lo cambian totalmente, ¿tá? No lo calman totalmente, ¿tá? Recuerden que era lo que hacían los antipilépticos. Me generaba una hiperpolarización de la célula,
y por ende me lo dejaba negativo la célula. Y recuerden que el dolor también es un impulso nervioso. Si yo lo dejo negativo la célula, no se va a conducir. Entonces me puede ayudar todos esos fármacos, ya sea antidepresivos, antipilépticos. Van a ver que últimamente se está utilizando mucho lo que son los endocannabinoides. Van a ver que el sistema endocannabinoide es uno de los más grandes que tiene nuestro organismo, y se utiliza mucho para el dolor. Profe, Para ¿puede la ser la migraña betametazoina? también. Opa. ¿Vale? No, No, que para la migraña también no se ¿Migraña? usaban un antiepiléptico para la migraña. Ahí va. Los triptanos se utilizan mucho para la migraña también. ¿Lo que me decías? la betametasona no es una que se usa también. La betametasona, un corticoide. Es un corticoide. Sí. Se utiliza para el dolor, pero como coadyuvante. ¿Qué significa eso? Que per se no tiene, digamos, un efecto analgésico, pero por ejemplo, si yo tengo un dolor inflamatorio, me está como evitando la NOx. Entonces, digamos, como que me baja la inflamación y por ende voy a sentir menos dolor. Bueno, en cuanto a los AINES, chiquilines, está que los primeros fármacos que vamos a estudiar de acá, van a ver que AINE significa, como ya saben, antiinflamatorio no esteroideo. Esta es una familia de fármacos que tienen varias como grandes características farmacodinámicas en común. Son analgésicos, antiinflamatorios, y hay dos efectos más que, si bien no los comparte todos, la gran mayoría los tiene, que son el efecto antipirético, y hay algunos que son ya poquitos que tienen un efecto antiagregante plaquetario. Ahora, van a ver que hay fármacos, que los que me nombró la compañera hoy, que el efecto que falta, bueno, lo van a decir ustedes. ¿Qué diferencia tiene el paracetamol y difirona en comparación con los otros AINES? ¿No es que no tienen efecto antiinflamatorio? Ahí está. Carecen de un efecto antiinflamatorio. Si bien van a ver que la dipirona puede tener un poquito de efecto antiinflamatorio, pero no es un efecto, digamos, notable. Entonces, van a ver que es un grupo heterogéneo de fármacos desde el punto de vista de su estructura química. Por ejemplo, van a ver que acá se dividen en derivados del ácido salicílico, derivados del ácido acético, derivados del ácido propiónico, etc. Que como mecanismo en común, ¿qué efecto tienen? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Inhiben la Inhiben la ciclooxigenasa. Perfecto. Inhiben la COX, la ciclooxigenasa. Ahora, paracetamol, como dijeron ustedes, van a ver que el paracetamol y la dipirona carecen del efecto antiinflamatorio, pero igualmente, clásicamente, se incluyen dentro de estos. Bueno, las COX van a ver que clásicamente se escriben dos isoformas, que son la COX-1 y la COX-2. Últimamente apareció una COX-3 que está tomando relevancia a nivel clínico. ¿Cuál es el mecanismo básico de los AINES? Van a ver que, por ejemplo, en una situación, digamos, esto es una cascada igual fisiológica, va a ocurrir siempre en el organismo, pero en situaciones de inflamación, esta cascada va a estar potenciada, que es que una enzima, que es la fosfolipasa 2, va a degradar fosfolípido en membrana y va a formar un derivado que es el ácido araquidónico, que es acá donde van a actuar las COX, cualquiera de las tres, y van a formar prostaglandinas. Esas prostaglandinas, que son la G2 y la H2, a través de diferentes isomerasas tisulares, que la más conocida va a ser la tromboxano 2, que es la que forma tromboxano, van a formar prostaciclinas y prostanoides. Lo que en general, en conjunto, en verdad se llaman prostaglandinas todas. Y después tenemos los tromboxanos, que van a ver que los dos tienen como acciones opuestas. Por un lado, las prostaglandinas son vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarios, y por otro lado el tromboxano es proagregante y genera vasoconstricción. Ahora, ¿qué pasa? Van a leer por ahí que la COX es una enzima constitutiva. ¿Qué significa esto? Que fenotípicamente se expresa ya, digamos, en nuestro organismo. Por ejemplo, van a ver que está a nivel de la mucosa gástrica, a nivel renal,
y en varios sitios más, por ejemplo a nivel del endotelio, ¿tá? Y a nivel de la plaqueta, ¿tá? En cambio, la COX-2 va a ser principalmente, no quiere que sea exclusivamente, sino principalmente inducible. ¿Cuándo se induce su formación? En situaciones de inflamación, ¿tá? Cuando hay inflamación, ¿tá? Se expresan diferentes genes a través de las citoquinas, ¿tá? Y eso hace que, digamos, esas citoquinas vayan al núcleo, y a nivel del núcleo se generan las COX-2, ¿tá? Pero recuerden que hay COX-2 que también es constitutiva, ¿tá? Por ejemplo, van a ver que hay COX-2 a nivel del endotelio, que tiene una función importante, ¿tá? Que es generar prostaglandinas vasodilatadoras, ¿tá? Ahora, chiquilines, ¿qué pasa si yo bloqueo la COX? ¿Tá? Van a ver que el ácido araquidónico puede tomar dos rutas. Por un lado, tomar la vía de la ciclooxigenasa, ¿tá? O por otro lado, tomar el camino de la lipoxigenasa, ¿tá? Entonces imagínense que yo bloqueo la COX. ¿Hacia dónde se va a derivar esto, esta vía metabólica? Hacia la lipoxigenasa. ¿Y qué me va a formar? Leucotrienos. ¿Se acuerdan dónde estaban los leucotrienos? ¿Cuándo estudiamos leucotrienos nosotros? ¿No estaban en la respuesta inflamatoria? Ahí va, ¿de dónde? Sobre todo. Que lo estudiamos. ¿No son derivados del ácido araquidónico, puede ser? O sea, ¿Derivado del están... ácido araquidónico? Perfecto. Pero, ¿cuándo estudiamos leucotrienos nosotros, chiquilines? ¿Se acuerdan? Que utilizamos antileucotrienos. En el asma podría ser. Ahí va, en el asma. Entonces van a ver un fenotipo, ¿tá? Que se llama un fenotipo hipersensible a los AINES, ¿tá? ¿Qué pasa en este fenotipo? ¿Tá? Que no pasa siempre, ¿tá? Pero es un fenotipo de asma, que yo al darle un AINE al paciente, inhibo la COX, y por ende la vía hacia donde se dirige, hacia la formación de leucotrienos, ¿tá? Y puedo empeorar el asma del paciente, porque acuérdense que los leucotrienos que me generaban broncoconstricción e inflamación a nivel de la pared bronquial, ¿tá? Bueno, esto para que lo bichen después, chiquilines, yo les subo al drive la presentación, ¿tá? Pero es básicamente lo que estuvimos hablando, está un poquito más desarrollado, ¿tá? Y la COX-3, ¿tá? Que es la enzima que se está estudiando últimamente, ¿tá? ¿Qué es lo que se dice la COX-3? Que no predomina tanto a nivel periférico, sino que predomina más a nivel del sistema nervioso central, ¿tá? Sobre todo, ¿en dónde? A nivel vascular, ¿tá? Sobre todo a nivel de los plexos coroideos, ¿tá? Van a ver que la COX-3 está sobre todo en la parte central de la vía del dolor, ¿tá? Va a actuar por ahí, y lo que hace básicamente es, digamos, también, ¿tá? Al estar en la vía del dolor me puede disminuir, ¿tá? La respuesta sensorial al dolor, ¿no? Ahora van a ver que también hay fármacos que se explica mucho su mecanismo de acción por una inhibición de la COX-3, ¿tá? Después, esta es la gráfica que se van a tener que acordar de memoria, ¿tá? Para la probita, para el parcial y para el examen, ¿tá? Que es la selectividad de los AINES, ¿tá? Acuérdense 3 o 4 de cada uno, ¿tá? Van a ver que los AINES se dividen en selectivos COX-1, selectivos COX-2 y no selectivos, ¿tá? O sea, COX-1 y COX-2, ¿tá? ¿Cuál va a ser más selectivo COX-1? Acuérdense los que empiezan con K, ¿tá? Ketoprofeno, ketorolaco, ¿tá? Después van a ver que, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la aspirina a dosis baja, también es más COX-1, ¿tá? Y la endometacina también es más COX-1, ¿tá? Vemos por acá. Esto sería no selectivo, para este lado sería selectivo, y para este otro es selectivo COX-1, perdón, y para este lado sería selectivo COX-2, ¿tá? De los selectivos COX-2, ¿cuáles se van a tener que acordar? Sobre todo los diclofenac, meroxicam, ¿tá? Y acuérdense de los COXIV, que son todos los que terminan con COXIV, ¿tá? Por ejemplo, celecoxib, profecoxib, ¿tá? Y después los no selectivos, por ejemplo, los más utilizados, ibuprofeno, ¿tá? Naproxeno, ¿tá? Piroxicam, y recuerden el ácido acetilsalicílico a dosis alta, ¿tá? ¿Cuándo es a dosis baja y a dosis alta? Dosis baja es la que se utiliza para el efecto antiagregante, la que yo le doy al infartado, ¿tá? Que es 75 a 100 miligramos más o menos, ¿tá? Dosis alta, ¿cuánto es? De 3,25 para arriba, ¿tá?
¿Por qué yo les estoy mencionando esto, chiquilines? Porque van a ver que los efectos COX-1 y COX-2 van a explicar mucho algunos de los efectos adversos de los AINES. Van a ver que hay AINES que tienen más un efecto adverso que otros, y se explica por esto. En cuanto al paracetamol, que también se conoce como acetaminofén, sobre todo en América del Norte, en Estados Unidos. ¿Cuál es el efecto del mecanismo de acción que se explica? En verdad, ¿cuál es el mecanismo de acción que explica sus efectos? Van a ver que se habla mucho que tiene un efecto sobre la COX-3, aunque van a ver que últimamente este efecto está como cayendo. Se dice que los otros efectos que están teniendo, digamos, relevancia a nivel clínico son el de estimular las vías serotoninérgicas. Recuerden que la serotonina era parte de la vía descendente, y por ende iba a modular la vía del dolor ascendente. Y hay uno que se está hablando mucho ahora, que tiene que ver con una inhibición de la COX-2, pero cuando hay bajos niveles de ácido araquidónico. ¿Qué pasa? Van a ver que el paracetamol, si recuerdan, tenía poco efecto antiinflamatorio. Y cuando hay mucha inflamación, cuando hay mucho ácido araquidónico. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucho ácido araquidónico? Que empieza a bloquear el paracetamol. Entonces no tendría efecto. Ahora, cuando hay situaciones, digamos, de dolor, que hay que hay ácido araquidónico a concentraciones bajas, ahí sí el paracetamol empezaría a actuar sobre la COX-2. Ese es el mecanismo que ha tomado mayor relevancia últimamente. Igualmente, para la prueba, acuérdense de estos dos. Inhibe COX-3 y estimula las vías serotoninérgicas. Después, efectos adversos del paracetamol, chiquilines. ¿Cuál es el efecto adverso más temido? La toxicidad hepática. Perfecto. Van a ver que el paracetamol, sobre todo cuando los doy a dosis elevada, puede generar, como dijo la compañera, hepatotoxicidad. Van a ver que se forma un intermediario, un metabolito que es tóxico, que es el NAP, que ahora después vamos a ver igual cómo se forma. Después la dipirona, van a ver que es muy, muy buen analgésico. Van a ver que hay trabajos que incluso lo comparan con los opioides. Van a ver que hay un mecanismo que, digamos, se manejan varios tipos de mecanismos. Por ejemplo, se dice que puede, digamos, como no afecta tanto, digamos, disminuye el umbral de los nociceptores, entonces no se dispararían tan rápido, por ejemplo. Puede tener también un efecto de inhibición a nivel de la médula espinal. Se habla de varios efectos de acción. Ahora, ¿para qué sobre todo se utiliza la dipirona o el metamisol? Es lo mismo, metamisol sódico, dipirona. Recuerden que es metamisol, porque hay otro fármaco que es metimazol, que es un tiroideo que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué efectos farmacológicos describe la dipirona? Tiene muy buen efecto analgésico, muy buen efecto antitérmico, que es por lo que más se utiliza, y también se ha descrito un efecto que es espasmolítico. Sirve mucho sobre todo para el dolor cólico, cuando hay espasmo muscular. Por eso se ha asociado mucho que hay una formulación que se llama la buscapina compuesta. ¿Se acuerdan lo que era buscapina? No, Antiespasmódico. Un antiespasmódico. ¿En qué parte de farmacología lo estudiamos, la buscapina? ¿No es antimuscarínico? Ahí va, es un antimuscarínico. ¿Se acuerdan que era la butildiosina o la butilescopolamina? Un antiespasmolítico. Van a ver que se conjuga, hay preparaciones que conjugan lo que es la buscapina con dipirón. Ahora, chiquilines, ¿por qué la dipirona? Porque también se ha descrito que tiene un buen efecto que es espasmolítico, o sea que me corta el espasmo. Ahora, chiquilines, yo quiero que atiendan ahora porque hay un error muy común que pasa en la puerta de emergencia y pasa en todos lados. Que viene un paciente que es alérgico a la dipirona y ¿qué es lo primero que le indican? Buscapina compuesta. Que ni se acuerdan que tenía dipirona la buscapina compuesta. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Tremenda reacción anafiláctica.
Tengan ojo con eso. ¿Tá? Usted, el paciente que es alérgico a la dipirona, denle buscapina común. ¿Tá? Está la buscapina común y la buscapina compuesta, que es la que tiene dipirona. ¿Tá? Después, en cuanto a las reacciones adversas, chiquilines, van a ver que tiene una baja incidencia, ¿tá? Y una gravedad casi escasa. Se describen algunas que son sobre todo a nivel hematológico, y la que más miedo, la que más atención se está teniendo últimamente, que ya en pediatría ya lo habrán visto mucho, ¿tá? Que es la granulocitosis. ¿Tá? Van a ver que la dipirona se asocia mucho a granulocitosis. ¿Tá? Bueno, efectos farmacológicos de los AINES. ¿Para qué se utilizan los AINES? Para 5 cosas se utilizan, básicamente. Antiagregante, antiinflamatorio, Perfecto. antipirético, Antipirético. Y analgésico. Ahí va, las 4A. ¿Y para qué más se utiliza un AINE? Los de ginecología, ¿eh? Para disminuir el sangrado. No. Para prevenir el estado hipertensivo del embarazo. Tocolítico es. Eso, ¿tá? Está bien. Van a ver que el AINE se utiliza, por ejemplo, para la preeclampsia, ¿tá? Pero en verdad se utiliza para la preeclampsia porque van a ver que la preeclampsia es un estado que se genera muchos trombos, ¿tá? Entonces se utiliza para eso, ¿tá? Ahora sí, lo que dijo la compañera, chiquilines. Van a ver que se utiliza la indometacina, que es un AINE también. ¿Para qué se utiliza? Como tocolítico o útero inhibidor, ¿tá? Esas son básicamente las 5 funciones grandes que tienen los AINES, ¿tá? Las 4A, analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario, ¿tá? Y recuerden su función como tocolítico, ¿tá? El efecto analgésico. Yo cuando era estudiante me preguntaba por qué las prostaglandinas, por ejemplo, me generaban dolor, ¿tá? No es que las prostaglandinas generen dolor per se. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tá? Que los que describió Ferreira y colaboradores en 1972, que la prostaglandina lo que hacen es sensibilizar al nociceptor, ¿tá? Le suben el umbral de dolor, ¿tá? Entonces, yo con digamos, un estímulo menor, yo voy a tener más dolor, ¿tá? Entonces, yo sensibilizo el nociceptor, ¿tá? Y van a venir otras sustancias que son per se algógenas, por ejemplo, la serotonina, la bradiquinina, ¿tá? La histamina, y me van a generar dolor, ¿tá? Todas sustancias que se generan en inflamación, ¿tá? Ahora, también se van a ver que algunos AINES describen otros mecanismos que son centrales, ¿tá? Por ejemplo, inhibición de la prostaglandina a nivel del sistema nervioso central, ¿tá? Inhibición de la COX-3, ¿tá? Ponen en marcha o estimulan los mecanismos serotoninérgicos y catecolaminérgicos centrales, ¿tá? Me van a estimular las vías descendentes y por ende voy a sentir menos dolor, ¿tá? Me van a aumentar el ácido quinurénico, ¿tá? Que van a ver que es un, digamos, es un antagonista por ejemplo, del glutamato, ¿tá? Y por ende voy a tener menos estímulo excitatorio para que llegue a la corteza somatosensorial, ¿tá? Me van a mediar la liberación de opioides endógenos, ¿tá? Las endorfinas, ¿tá? Me van a disminuir la sustancia P, van a ver que la sustancia P va a estar por acá también y me va a generar dolor, ¿tá? Acá está, mirá. Y lo que va a hacer también es me va a disminuir, ¿tá? Me va a hacer una regulación en menos de los receptores del glutamato, ¿tá? Los NMDA, y por ende me va a disminuir la respuesta al glutamato, ¿tá? Pero ¿cuál va a ser el principal mecanismo de acción? Al inhibirme las prostaglandinas, no voy a sensibilizar el nociceptor, ¿tá? Efecto antiinflamatorio, ¿tá? Van a ver que la gran diferencia entre AINES y glucocorticoides, ¿tá? Es que los AINES no actúan en toda la fase del dolor, ¿tá? A diferencia de los corticoides. Van a ver que los corticoides actúan tanto en la fase aguda como en la fase subaguda como en la fase crónica. Me actúan tanto en la fase vascular, ¿tá? Como en la celular, ¿tá? En cambio, los AINES principalmente van a actuar en la fase vascular, ¿tá? ¿Por qué? Si recuerdan, las prostaglandinas eran vasodilatadoras y me van a aumentar la permeabilidad capilar. Entonces, si yo vasodilato, me van a llegar más células blancas al sitio de infección, ¿tá? Y si yo aumento la permeabilidad capilar, voy a tener más facilidad para que esas células blancas, por ejemplo, macrófagos y mastocitos, se traspasen la intersticio donde está la inflamación, ¿tá? Y por ende me aumente más la inflamación, ¿tá?
el efecto antipirético, ¿tá? Que van a ver que está mediado por la COX-1. ¿Qué es lo que pasa? Van a ver que existen lo que son los pirógenos endógenos, ¿tá? Y los pirógenos exógenos, ¿tá? Pirógenos endógenos, ¿cuáles son? Básicamente las citoquinas, ¿tá? Por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿tá? Los interferones, ¿tá? Y los pirógenos exógenos básicamente son aquellos que vienen con los microorganismos, ¿tá? Por ejemplo, las endotoxinas y los liposacáridos bacterianos, ¿tá? ¿Qué va a pasar con estos pirógenos? Que me van a estimular, ¿tá? El órgano vascular de la lámina terminalis, que está a nivel del hipotálamo, donde está la COX, ¿tá? Me va a estimular la COX, y esto me va a formar la prostaglandina E2, ¿tá? Que me va a actuar a nivel de las neuronas que están a nivel del área preóptica del hipotálamo, ¿tá? En la adenohipófisis, ¿tá? Y eso lo que genera es la respuesta febril, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo qué hago con un AINE? Bloqueo la COX, ¿tá? Entonces no, esta cascada, ¿tá? Esta respuesta febril no se desencadena, ¿tá? Ahora, ¿qué otra ventaja tienen los AINES? Que si bien me inhibe la respuesta febril, no generan hipotermia, ¿tá? Que eso es un factor a tener en cuenta, ¿tá? El efecto antiagregante, para que se explica, por un lado, por una teoría farmacodinámica, ¿tá? Y por una teoría farmacocinética, ¿tá? Básicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Tá? Que lo va a explicar este esquema. Van a ver que en la plaqueta está la COX-1, ¿tá? Constitutivamente se expresa la COX-1, ¿tá? Y a nivel de la célula endotelial está la COX-2, ¿tá? Van a ver que en la hemostasis plaquetaria están estos dos jugadores, ¿tá? Por un lado las plaquetas, y por otro lado está el endotelio vascular. Y que haya más estado procoagulante o anticoagulante, ¿tá? Depende mucho del balance de estos dos digamos, jugadores, ¿tá? Ahora, ¿yo qué les había dicho? El ácido acetilsalicílico a dosis bajas, ¿por quién tiene selectividad? ¿Por la COX-1? Perfecto, ¿tá? Por la COX-1. Entonces, inhibo la COX-1, no genero prostaglandinas y no genero que me actúe la tromboxano 2, ¿tá? Porque recuerden que prostaglandina me actúa la tromboxano sintetasa y me genera tromboxano 2, que era un potente vasoconstrictor, ¿tá? Y proagregante plaquetario, ¿tá? Y por otro lado, la COX esta no está inhibida, entonces me sigue generando prostaglandinas que son vasodilatadoras, ¿tá? Y antiagregantes, ¿tá? ¿Y qué otra característica? Van a ver que esta característica, ¿tá? No todos los AINES la tienen, lo tiene el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué es esto? Por dos cosas. Una, ¿cuál es? Piensen en el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico. Que se une irreversiblemente a COX-1. Perfecto, esa es una, ¿tá? Se une irreversiblemente a la COX-1, ¿tá? Entonces toda la COX-1 plaquetaria no juega más, ¿tá? Ahora, ¿cuál es la otra característica que tiene que ver con la plaqueta? Que la plaqueta no tiene núcleo, entonces no puede generar más COX-1, ¿tá? Entonces imagínense, yo por un lado tengo toda la COX-1 inhibida, ¿tá? Irreversiblemente, y por otro lado no tengo núcleo, por ende no puedo generar más, ¿tá? Entonces esa plaqueta no juega más, ¿tá? Van a ver que las plaquetas hasta que no se eliminan, hasta que más o menos demora entre 5 a 10 días, ¿tá? Van a ser una plaqueta disfuncional, ¿tá? Van a ver que el pool plaquetario más o menos se renueva un 10% por día, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa cuando yo doy aspirina o ácido acetilsalicílico a dosis altas? ¿Tá? ¿Qué pasa con la selectividad? De la COX-2. Ahí va, la pierde. Se hace COX-1 y COX-2. ¿Tá? La COX-1 no juega, entonces no me genera tromboxano 2. ¿Tá? Pero van a ver que esto es muy importante para que haya vasodilatación y un efecto antiagregante. Entonces, si yo iría a la COX-2, ¿qué es lo que va a pasar? Que la balanza hacia dónde se va a tirar, hacia hacia el efecto agregante plaquetario. ¿Tá? Ahora, ¿ustedes qué me podrían discutir? Que la célula endotelial tiene núcleo y por ende puede generar más COX-2. ¿Tá?
Pero piense que la aspirina se está dando a dosis altísimas, a dosis altas, de mayor a 325, generalmente sea a 1000, la dosis de 1000. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Se genera una COX-2, pero apenas se genera se inhibe, porque hay mucha biodisponibilidad del ácido salicílico. ¿Ah? Entonces, también por ahí me podría estar perjudicando. ¿Ah? Ahora, ¿por qué yo les explico esto? Porque el efecto del ácido salicílico depende de la dosis. ¿Ah? A dosis baja yo tengo el efecto buscado, que es el efecto antiagregante, ¿tá? Plaquetario, que es el efecto que yo busco, por ejemplo, en el paciente infartado. ¿Tá? Ahora, a dosis alta, ¿tá? La dosis mayor a 325, 500, tiene un efecto contrario, ¿tá? Que es proagregante, o sea que va a generar agregación plaquetaria. ¿Tá? Van a ver que esa dosis generalmente se utiliza como antiinflamatorio, ¿tá? Y no tanto como antiagregante. ¿Tá? Ahora, por la parte farmacocinética, ¿cómo se podría explicar este efecto? ¿Ah? Van a ver que la mayoría digamos, de la acción del ácido salicílico ocurre a este nivel, a nivel del sistema porta. ¿Tá? Que van a ver que el sistema porta, muy entre comillas, va a carecer de endotelio. ¿Tá? Entonces, el efecto principal va a ser el efecto antiagregante plaquetario. ¿Tá? Va a actuar solo sobre las plaquetas. ¿Tá? Llega al hígado, van a ver que a nivel del hígado se metaboliza mucho y me forma lo que es el ácido salicílico. ¿Tá? Que la característica que tiene es que se une reversiblemente. ¿Tá? Entonces va a generar como un efecto de competición con el ácido acetilsalicílico, que a su vez van a ver que va a disminuir muchísimo a nivel arterial, a nivel de la circulación sistémica. ¿Tá? Entonces, eso podría ser ventajoso también, ¿tá? Porque acá no ocurre tanto el efecto, digamos, ese problema de la balanza, si yo tengo más efecto proagregante o antiagregante plaquetario. ¿Tá? ¿Por qué? Porque acá sí tengo la célula endotelial que me está funcionando, ¿tá? Pero voy a tener mucho menos ácido salicílico, ¿tá? Y voy a tener más ácido salicílico que era reversible y me va a estar compitiendo con este. ¿Tá? ¿Se entendió esto, chicle? Sí, profe. Estos silencios peligrosos. Y más o menos, pero sí se entendió. ¿Tá? Ahí va. ¿Tá? ¿Tá? Básicamente recuerden eso, chiquilines. ¿Dónde ocurre principalmente el efecto antiagregante? A nivel porta. ¿Tá? Cuando llega al hígado, la biodisponibilidad del ácido acetilsalicílico disminuye muchísimo. ¿Tá? Entonces, y a su vez aumenta mucho su derivado que es reversible. ¿Tá? Entonces este derivado reversible también tiene un efecto de antagonista, antagonista parcial, porque tiene el efecto que compite con el ácido salicílico. ¿Tá? Entonces a nivel sistémico no tendría tanto el efecto antiagregante. ¿Tá? Básicamente es eso. Después, lo que dijo la compañera, el efecto tocolítico. ¿Tá? Van a ver que las prostaglandinas, ¿tá? generan que se contraiga, ¿tá? Sobre todo el cuerpo uterino. Van a ver que a partir del segundo trimestre empieza a aumentar muchísimo la concentración de prostaglandinas a este nivel. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Van a ver que hay un gran problema. ¿Tá? ¿Qué cuál era? El gran problema de la indometacina. Que después de las 32 semanas no los puedes usar porque cierra el ductus arterioso. Perfecto. ¿Tá? Van a ver que la circulación fetal depende mucho del ductus arterioso. ¿Tá? ¿Y cómo se mantiene abierto el ductus arterioso? Que es la comunicación que comunica la aorta con la arteria pulmonar izquierda. ¿Tá? Se mantiene abierta a partir de prostaglandinas que son vasodilatadoras. ¿Tá? Entonces, si yo bloqueo esto, ¿tá? Tengo menos prostaglandinas vasodilatadoras y una tendencia que se cierre. ¿Tá? Y esto, si todavía persiste la circulación fetal, puede ser catastrófico en el feto. ¿Tá? Entonces, ¿tá? Entonces, yo, como dijo la compañera, a partir de las 32 semanas tengo que evitar los AINES como tocolítico. ¿Tá? Ahora, hablando también de lo que es el ductus arterioso permeable o persistente. Van a ver que el ductus arterioso hay neonatos que todavía nacen y persiste abierto. ¿Tá? Y me puede generar shunts, ¿tá? Y por ende desoxigenación de la sangre arterial. ¿Tá? Me puede saturar ese paciente. ¿Tá? Entonces van a ver que para cerrarlo hay medidas tanto
farmacológicas, ¿tá? Como medidas no farmacológicas o quirúrgicas en verdad. ¿Tá? Si ven que la apertura es muy grande, se opta más por una técnica quirúrgica. ¿Tá? ¿Qué es lo que hace para cerrar el ductus arterioso a nivel farmacológico? Bueno, le dan AINES al feto. ¿Tá? Entonces puede tener menos prostaglandinas y el ducto tiene una tendencia a cerrarse. ¿Tá? O al contrario, van a ver que hay cardiopatías congénitas, ¿tá? Que no hay una buena conexión entre derecha e izquierda, yo tengo que mantener el ductus abierto. ¿Tá? Entonces, ¿qué le doy a ese paciente? Evito los AINES, ¿tá? Y le doy prostaglandinas. ¿Tá? Por ejemplo, la prostaglandina E2 es la que se utiliza mucho para mantener el ductus arterioso permeable. ¿Tá? Bueno, efectos adversos de los AINES, chiquilines. ¿Cuáles son los más frecuentes? La úlcera estomacal, Perfecto, gastrointestinales, dentro de ellos la erosión gástrica. ¿Qué más? Hepatotoxicidad, que puede generar Hepatotoxicidad del paracetamol. Perfecto. ¿Qué más? insuficiencia renal también. Perfectísimo, la insuficiencia renal aguda. Y ahora un otro que me acuerde. No, me bloqueaba. A ver. Efectos renales, chiquilines. Renal. Insuficiencia renal, como dijo el compañero. ¿Tá? ¿Qué pasa con los efectos renales y los AINES, chiquilines? ¿Tá? Van a ver que hay ciertas situaciones, por ejemplo, pacientes hipovolémicos, ¿tá? O que tienen insuficiencia renal crónica, ¿tá? Que esas situaciones lo que hay es un aumento de la angiotensina 2 renal, ¿tá? Intrarrenal. ¿Tá? ¿Se acuerdan qué era lo que hacía la angiotensina 2 a nivel vascular? Vasoconstricción. Perfecto, generan vasoconstricción. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo que tiene el riñón para paliar la vasoconstricción de la angiotensina 2? Es generar prostaglandinas vasodilatadoras. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Yo le estoy dando un AINE a ese paciente. Entonces, no estoy generando prostaglandina. ¿Y qué se genera? Un desbalance entre la angiotensina 2, que es vasoconstrictora, ¿tá? Y las prostaglandinas que son vasodilatadoras, a pesar del más de la angiotensina 2. ¿Tá? Entonces, ¿qué se genera? Alteraciones a nivel del flujo intrarrenal. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Hay zonas que se perfunden menos, entonces se genera isquemia, daño a nivel renal, y me puede generar una insuficiencia renal aguda. ¿Tá? Por eso hay que tener ojo con los AINES, ¿tá? Sobre todo en los pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica previa. ¿Tá? Profe, cuando Dale. se habla en general de los fármacos, de los efectos adversos cuando la persona tiene una enfermedad renal crónica, Sí. en realidad, si la persona ya está en etapa de diálisis y no tiene función renal, ¿eso también te cambia en algo o ya no te cambia en nada? Sí, te cambia, sí, porque en verdad vas a ver que por más que esté en etapa, yo que sé, en una etapa 5, el paciente, digamos, no es que tampoco no orine, sino que orina poquísimo. Yo le puedo, digamos, empeorar todavía aún más ¿cómo es? La función renal de ese paciente. ¿Tá? Bien. Bueno, chiquilines, reacciones adversas gastrointestinales. ¿Tá? Van a ver que la gran jugadora de los efectos adversos gastrointestinales va a ser la COX-1. ¿Tá? Van a ver que la COX-1 a nivel de la mucosa gástrica va a generar prostaglandina E2 y prostaglandina I2. ¿Qué efectos van a tener estas dos? Por un lado, van a inhibir la secreción de ácido, digamos, la secreción ácida del estómago, y por ende me va a aumentar el pH, ¿tá? Me va a hacer más básico el estómago. Por otro lado, van a intensificar el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica, y por ende me van a mejorar el trofismo de la mucosa gástrica, van a estar, digamos, más nutridas, ¿tá? Y por otro lado, me va a favorecer digamos, la estimulación de que se genere más moco. ¿Tá? Y recuerden que el moco tiene un efecto de barrera importante a nivel de la mucosa gástrica. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy un AINE e inhibo todos estos efectos protectores de la mucosa gástrica. Y por ende se genera erosión, ¿tá? De la mucosa, y por ende corro riesgo de sangrado, ¿tá? De generar una úlcera primero, y después de que generen, digamos, sangrado digestivo. ¿Tá? Ahora yo les pregunto, chiquilines, ¿estos efectos se ven más por vía oral o por vía intravenosa? Era por los dos, pero no me acuerdo.
Por los dos, porque había Por una vía vez. intravenosa, ¿no es? A ver, Porque vos tenías efectos gastrointestinales que eran como más locales y los sistémicos eran más frecuentes. ahí va. Entonces supongo que si le das por intravenoso, vas a tener más efectos sistémicos. Ahí va. Chiquilines, el efecto gastrointestinal, las reacciones adversas gastrointestinales, a esta gastropatía irritativa o gastropatía erosiva, ¿tá? Es un efecto sistémico de los AINES. ¿Tá? Yo por más que lo dé por vía oral, por vía intravenosa o por vía, yo qué sé, tópica, me va a pasar igual. ¿Tá? Igualmente van a ver que se dice que puede haber un efecto de irritación directa, sobre todo de los AINES por vía oral, pero es un efecto muy mínimo. ¿Tá? El principal efecto es a nivel sistémico y se me va a generar si yo lo doy por vía intravenosa, por vía oral o por cualquier vía que yo lo dé. ¿Tá? Acuérdense de eso, que es importante. ¿Tá? Ahora, van a ver que hay pacientes que tienen mucho más riesgo todavía de generar este efecto, ¿tá? Este efecto de gastropatía erosiva. ¿Tá? Entonces van a ver que el Hospital de Clínicas hizo como una guía, ¿tá? De aquellos pacientes que digamos, tienen factores de riesgo y yo le tengo que dar IBP, ¿tá? Que son inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo el omeprazol. ¿Tá? ¿Cuáles son esos pacientes? Van a ver que hay 5. ¿Tá? Pacientes que tienen antecedentes de una úlcera gastroduodenal previa, ¿tá? O sea, antecedentes de gastropatía erosiva. ¿Tá? Paciente añoso, mayor a 60 años. ¿Tá? Enfermedad grave concomitante, por ejemplo, EPOC, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, etc. ¿Tá? Insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Tá? Que utilicen otros fármacos, por ejemplo, corticoides. ¿Tá? ¿Por qué creo corticoides? Porque tiene un efecto proteolítico y me disminuye el trofismo de la mucosa gástrica. ¿Tá? Los anticoagulantes, ¿por qué? Porque obviamente son anticoagulantes y por ende me van a aumentar el sangrado, ¿tá? El riesgo de sangrado. Y que utilice simultáneamente 2 AINE el paciente. ¿Tá? ¿Cuál es el paciente clásico de este último? El paciente que tuvo un infarto previo y está tomando ácido acetilsalicílico como antiagregante. Y justo en un momento el paciente tiene un dolor agudo y yo le doy otro AINE. ¿Tá? En esos pacientes hay que tener cuidado, ¿tá? Porque tienen mucho riesgo de generar gastropatía por AINE. ¿Tá? Estos criterios, chiquilines, acuérdenselo para la prueba, ¿tá? Y para el parcial, porque se preguntan mucho. ¿Tá? Yo tengo un paciente con estas características, va con IBP. ¿Tá? Ahora, otra pregunta les voy a hacer. ¿Con qué tipo de AINE voy a tener más riesgo? ¿Con los COX-1 selectivos o con los COX-2 selectivos? Con los COX-2. Con los COX-1, chiquilines. ¿Tá? Porque los principales mecanismos de acción, ¿tá? de protección de la mucosa gástrica son por la COX-1. ¿Tá? Yo pensaba que hablabas como de cardiovascular. No, a nivel gastrointestinal. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tá? Si yo doy un COX-1, van a ver que por ejemplo, ketoprofeno, ketorolaco, ¿tá? Y la indometacina son los que más efecto gastrointestinal generan. ¿Por qué? Porque son COX-1 selectivos. ¿Tá? Van a ver que el ketorolaco genera una gastritis importante. ¿Tá? Si bien son uno de los AINES más potentes en cuanto a su efecto analgésico, me generan mucha gastropatía. ¿Tá? Lo que dijo la compañera, el efecto cardiovascular. ¿Tá? Van a ver que el efecto cardiovascular tiene que ver con 2 aristas. ¿Tá? Por un lado la arista vascular y por otro lado la arista renal. ¿Tá? ¿Y con qué hay que tener sobre todo cuidado? Con los COX-2, como dijo la compañera. ¿Tá? O sea, ojo por ejemplo con el diclofenac. ¿Tá? Por un lado, la parte vascular porque se explica, ¿tá? Porque si yo inhibo las COX, ¿tá? Si yo inhibo la parte endotelial, por ejemplo, tengo una tendencia que al efecto proagregante. ¿Tá? Entonces se me genera una trombosis. ¿Tá? Y a nivel renal, ¿por qué? Porque si yo no inhibo la COX, van a ver que la COX-2 también es constituida a nivel renal. Si yo inhibo esa COX, se generan menos prostaglandinas y va a promediar sobre todo el efecto de la angiotensina 2. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar? Insuficiencia renal aguda, el riñón no puede filtrar plasma. ¿Tá? Si no filtra plasma, el plasma se acumula a nivel de las arterias y me genera retención de agua y sodio, y por ende, hipertensión. ¿Tá? Y 2 factores de riesgo importantes en el cardiovascular. ¿Tá? Hipertensión
y un estado proagregante. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a dañar el corazón. ¿Ah? Me puede generar aumento de la tensión de los vasos sanguíneos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tengo más presión y por ende tengo una tendencia mayor a la aterosclerosis. ¿Ah? Me puede generar la misma hipertensión, también me puede afectar las arterias coronarias. ¿Ah? El efecto proagregante me puede generar, por ejemplo, una trombosis, que se rompa, por ejemplo, una placa de ateroma y me genera una trombosis a nivel de las arterias coronarias. ¿Ah? Y todo eso digamos, me perjudica la parte cardíaca. ¿Ah? Escribieron en el chat. Acá en el chat me preguntaron lo de la parte anterior. ¿No? Van a ver que la COX-1 es principalmente constitutiva de la mucosa gástrica, y es la que genera los principales mecanismos de acción a nivel digamos, de los principales mecanismos protectores de la mucosa gástrica, que son estos que están acá. Inhibo la secreción del ácido del estómago, intensifico el flujo sanguíneo de la mucosa y favorezco la secreción de moco. Ahora, ¿qué pasa con el AINE? Que si yo elimino, obviamente, esos sistemas protectores que voy a tener no van a estar jugando. Y por ende voy a tener más labilidad a nivel de la mucosa gástrica. Ahora, también se dice que otros mecanismos por lo que se genera lesión a nivel de la mucosa gástrica son, por un lado, que al inhibir el COX-2 yo tengo menos cicatrización, y que me puede generar una irritación directa de la mucosa gástrica. Pero van a ver que estos efectos son mínimos comparado con esto. Ahora, yo les pregunté por qué vía se da mayormente el efecto, digamos, gastrolesivo, si por vía intravenosa, por vía oral, por otra vía. Por cualquier vía. El efecto ya el efecto de inhibición de la COX, el efecto sistémico, es el efecto que me genera todo esto. No importa la vía, que sea por vía oral, que sea por vía intravenosa, que sea por vía tópica. Cualquier, digamos, AINE que llegue a la COX por cualquier vía, me va a generar ese efecto. Ya hablamos de este. Bueno, obviamente, todos los efectos trombóticos que me van a generar: infarto de miocardio, ictus, insuficiencia cardíaca, hipertensión. Y esto más o menos ya lo aplicamos, que al ser, ¿con cuáles va a pasar? Sobre todo con los COX-2 selectivos, que me inhiben la COX-2 endotelial, y por ende, voy a tener, imagínense, no actúo sobre la COX-1, actúo sobre la COX-2, entonces la COX-2 plaquetaria sigue funcionando y me genera tromboxano, y la COX-2 plaquetaria y no me genera prostaglandinas, y por ende la balanza hacia donde se inclina a que haya más efecto proagregante y vasoconstrictor. Bueno, el efecto de la hepatotoxicidad del paracetamol. ¿Qué es lo que pasa con el paracetamol, chiquilines? Que se metaboliza a nivel del hígado, y se metaboliza por las dos vías, aunque va a predominar una, que es la vía de fase 2. La fase 2, si se acuerdan, era la de conjugación. Pero también van a ver que se metaboliza por la otra vía, la de fase 1, la de metabolismo por los citocromos. Ahora, ¿qué pasa cuando el paracetamol se metaboliza por esta vía? Que me genera un metabolito que es tóxico, que tiene este nombre que es innombrable, el N-acetil benzoquinonamina, que yo lo conozco más como el NAPQI. Usted acuérdese del NAPQI. Ahora, van a ver que es un metabolito tóxico. ¿Qué es lo que hace? Que empieza a gastar glutatión. Van a ver que el glutatión es uno de los principales mecanismos antioxidantes del organismo. Entonces, cuando hay mucho NAPQI, se empieza a saturar el glutatión, y por ende me da vía libre a que vengan los radicales libres, y me actúen, me rompan tejido, me rompan células. Recuerden que los radicales libres son como microbombas que tiene nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les había dicho? La principal vía de metabolización va a ser la fase 2, la conjugación con ácido glucurónico. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando doy mucha dosis, que van a ver que es mayor a 4 gramos en el adulto no alcohólico,
se satura esta vía y se empieza a metabolizar más por esta vía. Y por ende me empieza a aumentar más el NAPQI. ¿Tá? Y por ende, si me aumenta más el NAPQI, tengo más riesgo de que se me sature el glutatión y los radicales libres empiezan a actuar, ¿tá? De manera libre, ¿tá? Y empiezan a romper todo el hígado. ¿Tá? Entonces, ¿a qué se asocia la intoxicación por paracetamol? ¿Tá? A necrosis hepática. ¿Tá? Van a ver que sobre todo tiene un efecto local de la inhibición de glutatión. ¿Tá? Le genera necrosis hepática y una insuficiencia hepática fulminante. ¿Tá? Recuerden que el hígado es el principal órgano, digamos, la gran fábrica metabólica que tiene nuestro organismo. Por ende va a depurar todos los tóxicos, ¿tá? Por ejemplo el amonio y otros más. ¿Tá? Si se empieza a acumular esos tóxicos, va a ser muy dañino para nuestro organismo. ¿Tá? Ahora, ¿qué otros factores de riesgo hay para que se estimule más esta vía? Los inductores enzimáticos. ¿Tá? Por ejemplo, isoniazida, rifampicina, que van a ver que ambos son antibióticos. ¿Tá? Fenobarbital y carbamazepina, y la primidona, que son antipilépticos, ¿tá? Y el alcohol. ¿Tá? Van a ver que la dosis máxima en el paciente alcoholista es mucho menos, es 2 miligramos aproximadamente. ¿Tá? Entonces, yo cuando empiezo a tener riesgo, a partir de 4 gramos al día. ¿Cuándo corro riesgo de que la insuficiencia renal sea fulminante, de la insuficiencia hepática sea fulminante? Cuando utilizo más de 10 miligramos por día. ¿Tá? Ahora, van a ver que esto fue tan así en algunos países europeos, ¿tá? Por ejemplo, Gran Bretaña, ¿tá? Que básicamente la gente lo que hacía cuando se quería suicidar era se compraba una caja de paracetamol, ¿tá? Y se tomaba toda la caja. ¿Tá? Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo, los ingleses, ¿tá? Los de Gran Bretaña? Fue crear una ley que lo que hacía era disminuir el número de comprimidos que venían por caja. ¿Tá? Ese seguimiento se hizo por 11 años y ¿qué se logró? Básicamente que la muerte disminuyó en un 43%, ¿tá? Y que los pacientes ingresados por trasplante de hígado, ¿tá? Porque imagínense, los pacientes que no se morían, muy probablemente iban a un trasplante hepático, ¿tá? O tenían una insuficiencia hepática crónica. ¿Tá? Entonces se disminuyó un 61% de los trasplantes hepáticos, ¿tá? Que eso fue muy beneficioso para el sistema de salud. ¿Tá? Ahora, otra cosita que tienen que acordarse es cuál va a ser el antídoto de la intoxicación por paracetamol. ¿Tá? Va a ser la N-acetilcisteína. ¿Tá? ¿Duda de esto, chiquilines? ¿Seguimos? Sí. Seguimos. Bueno, y los efectos bronquiales, más o menos ya lo explicamos. Van a ver que si se bloquea la COX, el metabolismo hacia dónde va a ir, hacia la LOX, ¿tá? La lipoxigenasa. Y por ende me van a aumentar los leucotrienos. Entonces van a ver, por ejemplo, que hay un fenotipo de asma, que es el asma sensible a aspirina o a los AINES, ¿tá? Que básicamente es por eso. Al inhibir la COX, la ruta metabólica hacia dónde me va, a los leucotrienos. ¿Tá? Y recuerden que los leucotrienos lo que hacían era broncoconstricción y aumento de la inflamación a nivel de la pared bronquial. ¿Tá? Y por ende me van a empeorar el asma, el paciente va a tener más crisis broncoconstructivas, y me va a empeorar, digamos, la calidad de vida de ese paciente. ¿Tá? Bueno, cositas de la farmacocinética, chiquilines. Van a ver que los AINES se dividen en AINES ácidos y AINES básicos. Los AINES ácidos son la mayoría. ¿Tá? Los AINES básicos, ¿cuáles son? El paracetamol, por ejemplo. ¿Tá? Es un AINE ácido. Bueno, hoy hay un problema semántico ahí, pero como dijimos hoy, van a ver que el paracetamol y la dipirona se incluyen en los AINES, ¿tá? Y son AINES básicos. ¿Tá? Van a ver que generalmente los AINES ácidos tienen una buena biodisponibilidad por vía oral, ¿tá? Tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, pero va a ser un gran problema, porque todo fármaco que tiene una buena unión a proteína plasmática, ¿tá? Tiene el problema de interacciones, ¿tá? Que compitan con otros fármacos por el sitio de unión a las proteínas plasmáticas. Y van a ver que acá hay un gran problema, por ejemplo, con la warfarina. ¿Tá? La warfarina, cuando yo tengo un paciente anticoagulado con warfarina, van a ver que la warfarina se une muy lábilmente, o sea, muy débilmente a las proteínas plasmáticas. Entonces viene cualquier otro fármaco, ¿tá? Y genera que se desuna a las proteínas plasmáticas. Y por ende voy a tener más fracción libre de warfarina. ¿Tá? Y por ende voy a tener más riesgo de sangrado. ¿Tá?
Van a ver que muchas veces la warfarina, cuando yo tengo un paciente anticoagulado con warfarina, el único AINE que se dice que puedo utilizar es el paracetamol, ¿tá? Porque hacer un AINE ácido, ¿tá? Hacer un AINE básico, perdón, van a ver que los fármacos básicos no se unen tanto al albúmina, se unen a la alfa-glicoproteína, ¿tá? Entonces no tendría tanta interacción. Después, van a ver que tiene biotransformación hepática la mayoría, ¿tá? Y que se van a excretar por el sistema de ácidos orgánicos, ¿tá? Si se acuerdan, la eliminación a nivel renal era se da por o filtración glomerular, ¿tá? O por secreción tubular, ¿tá? Estos se van a eliminar por la segunda, por la secreción, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? Que van a ver que hay ciertos compuestos orgánicos, por ejemplo, el ácido úrico, que también se elimina por este sistema, ¿tá? Entonces, si yo tengo mucho AINE que está compitiendo con el ácido úrico, va a ser que el ácido úrico no se elimine y se empiece a acumular, ¿tá? Y me puede dar, por ejemplo, no sé si se acuerdan que una de las enfermedades que me causaba la acumulación de ácido úrico era la gota, ¿tá? Que son una artropatía por cristales, se dice, ¿tá? Que se empieza a acumular ácido úrico en las articulaciones y se me puede inflamar, ¿tá? Las articulaciones, ¿tá? Después, ¿qué idea tienen ustedes de los AINES tópicos? Por ejemplo, el parche de ketoprofeno. ¿Es bueno, es malo? ¿Tiene eficacia, no tiene eficacia? ¿Qué les parece? De No la tengo vida. mucha idea, pero me parece que son buenos, que la gente los usa. Ah, está. Van a ver que a la gente le encanta utilizar ketoprofeno, ¿tá? Por ejemplo, ketoprofeno ¿cómo es? En parche, ¿tá? O las cremas de ketoprofeno. Ahora, ¿qué pasa con los AINES tópicos? ¿Tá? Que van a ver que el efecto, si bien la lógica puede hacer pensar que tenga un efecto local, el efecto no es local, es un efecto sistémico también, ¿tá? Van a ver que la biodisponibilidad de los preparados tópicos es aproximadamente de un 15%, ¿tá? O sea que no es nada lo que se absorbe, ¿tá? Ahora, ¿qué se ha visto? Que tiene mucho estos AINES por vía tópica, un efecto placebo, ¿tá? Un efecto psicológico importante, ¿tá? Así que se están comiendo la pastilla, los AINES tópicos, ¿tá? No son tan buenos analgésicos, sino que tienen un efecto placebo importante, ¿tá? Igualmente van a ver que a la gente le encanta usar AINES tópicos, ¿tá? Pero sepan que es esto, que tiene un efecto placebo muy importante, ¿tá? Y que en verdad es mínimo lo que se absorbe, ¿tá? Bueno, ¿dudas de AINES, chiquilines? ¿Qué hora es? Vamos medio rapidito con opioides. Bueno, ¿se acuerdan, Doctor House, cuál era digamos, el fármaco que utilizaba para el dolor? ¿La marca comercial se acuerdan cuál era? ¿No es tipo Vicodina o algo así? Ahí va, el Vicodin. ¿Saben lo que es el Vicodin? Es un opioide, ¿lo saben cuál es? Ni idea. Es la hidrocodona, ¿tá? Van a ver que opioides hay varios, ¿tá? Ahora yo le pongo esta imagen, chiquilines. ¿Ustedes qué les puede venir a la cabeza? ¿Qué asocian con los opioides? ¿Tá? Por ejemplo, Heath Ledger, ¿tá? Freud, River Phoenix, el hermano Joaquín, Prince, Sobredosis. Janis Joplin. Ahí va. Van a ver que es un problema los opioides, ¿tá? Van a ver que estas personas o murieron por opioides, ¿tá? O tuvieron muchos problemas en su vida por los opioides, ¿tá? A nivel mundial, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Crisis por el tramadol y el fentanil. A nivel de África, ¿tá? Problemas con el tramadol, ¿tá? Van a ver que hay muchos problemas, ¿tá? Con los opioides a nivel mundial, ¿tá? Incluso se ha llegado a generar un concepto que es la opiofobia, ¿tá? Que fue incorporado por Morgan en 1985, ¿tá? Que básicamente es el miedo a recetar o utilizar opioides, ¿tá? Ahora yo le quiero dejar un concepto importante, que los opioides no hay que tener miedo, chiquilines, sino hay que saber utilizarlos, ¿tá? Si se utilizan bien, no hay por qué tenerle miedo, ¿tá? Ahora, ¿dónde vienen los grandes problemas, ¿tá? Con el miedo a los opioides? En verdad hay dos grandes problemas. Por un lado, el miedo, a que los pacientes, tanto el médico como el paciente tienen miedo a utilizar opioides, ¿tá? Y por otro, el gran problema es que generan mucha tolerancia y dependencia a los opioides, ¿tá? El paciente que se hace adicto a los opioides, ¿tá? Van a ver que es una adicción bastante fuerte, ¿tá?
¿Por qué? Porque está muy relacionada, ¿se acuerdan la vía del dolor que le había mostrado? O hay una parte que se asocia mucho al sistema límbico, a la parte emocional, ¿tá? Me actúa mucho ahí, entonces el paciente siente placer y cada vez quiere más opioides, ¿tá? Bueno, definiciones de conceptos. Yo los dos conceptos que más quiero que se acuerden son estos dos, el de opiáceo y el de opioide, la diferencia que hay entre uno y otro, ¿tá? Van a ver que los opiáceos, ¿tá? Van a ver que son los alcaloides, ¿tá? Que salen del jugo de la dormidera, ¿tá? La dormidera es la amapola, ¿cómo es? La Papers somniferum también se llama, ¿tá? Que básicamente todos los alcaloides que salen de esta planta se consideran opiáceos, ¿tá? Que dentro del jugo de la amapola puede haber morfina, papaveína, codeína, hay muchísimos alcaloides, ¿tá? Ahora, ¿qué son los opioides? ¿Qué diferencia hay entre opiáceos y opioides? ¿Tá? Es que estos ya son, aparte de los naturales, me va a incluir los sintéticos y los semisintéticos, y me va a incluir tanto agonistas como antagonistas, ¿tá? Esa es la gran diferencia que hay, ¿tá? Bueno, esta diapositiva ya la vimos varias veces, ¿tá? Van a ver que, como todo sistema de neurotransmisores, se compone básicamente una neurona que tiene capacidad de generar el neurotransmisor y el sitio donde van a actuar, donde están los receptores del sistema, ¿tá? En este caso, ¿dónde van a actuar los opioides? A nivel del sistema opioide endógeno, ¿tá? Que es un sistema importantísimo, sobre todo sistema analgésico y sistema de recompensa, ¿tá? Van a ver que, por ejemplo, ustedes terminan de correr una maratón y sienten placer, ¿tá? ¿Cuál es el sistema que está actuando ahí? El sistema opioide endógeno, ¿tá? Liberando endorfina, ¿tá? Ahora, ¿cuáles van a ser los neurotransmisores y los receptores? ¿Tá? Los neurotransmisores van a ser los que se conocen, digamos, en conjunto como endorfinas, ¿tá? Dentro de ellos van a estar las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, y uno nuevo que se está hablando mucho últimamente es la orfanina, ¿tá? Que todavía no se conoce bien digamos, sus efectos, ¿tá? Ahora, van a ver que la encefalina, sobre todo, tiene efectos sobre delta, ¿tá? La beta-endorfina tiene efectos sobre mu, ¿tá? Sobre el receptor mu, y la dinorfina sobre el receptor kappa, ¿tá? Y los receptores, como ya dijimos acá, van a ver que están los mu, dentro de los mu van a estar el mu1, mu2 y mu3, ¿tá? Y están los receptores kappa y los receptores delta, y van a ver que se distribuyen ampliamente en el organismo, ¿tá? Y cada uno puede tener una función diferente. Ahora, dentro de la clasificación de los opioides, chiquilines, yo quiero que se acuerden sobre todo de esta, ¿tá? En la clasificación por la potencia. Van a ver que los opioides, van a ver que la que se considera el gold estándar de los opioides es la morfina, ¿tá? A partir de la morfina es que se comparan los diferentes tipos de opioides, ¿tá? Entonces, según la potencia comparativa de la morfina, se pueden clasificar en equipotentes, o sea que son igualmente de potentes que la morfina, por ejemplo, la nalufina, la metadona, la hidromorfona, ¿tá? De menor potencia, por ejemplo, la codeína, el destropropoxifeno, ¿tá? Y el tramadol, ¿tá? Que son menos 30 y menos 10 respectivamente, ¿tá? Y más potentes que la morfina, ¿tá? Por ejemplo, la buprenorfina, que es 37 veces más potente que la morfina, el fentanilo, que es 150 veces más potente que la morfina, y el sufentanil, que es 1000 veces más potente que la morfina, ¿tá? ¿Qué otras clasificaciones hay de opioides? Se puede clasificar según su origen en naturales, semisintéticos y sintéticos, que esta clasificación en verdad no nos importa mucho, ¿tá? Y se puede clasificar como, según su mecanismo de acción, en agonistas puros, agonistas antagonistas y antagonistas, ¿tá? Si se acuerdan, en las clases anteriores yo le había dicho que la morfina frente a fentanilo se comportaba como un antagonista competitivo, ¿tá? Como un agonista parcial que se comporta como un antagonista competitivo, perdón, ¿tá? Ahora van a ver que eso no se utiliza, ¿tá? Si yo quiero bajarle, por ejemplo, el dolor, bajarle fentanilo a un paciente, por ejemplo, tengo un paciente que está intoxicado con fentanilo, por ejemplo, y yo quiero bajarle, digamos, bajarle los efectos del fentanilo y que siga generando el efecto analgésico,
yo lo que hago es darle los agonistas antagonistas. ¿Tá? Porque van a ver que los agonistas antagonistas son agonistas para un tipo de receptor y antagonistas para otro tipo de receptor. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, yo tengo el fentanilo, ¿tá? Que por ejemplo me empieza a dar como efectos adversos depresión respiratoria, ilio, ¿tá? Bradicardia, hipotensión. ¿Tá? Entonces yo quiero limitar esos efectos. ¿Tá? Quiero que no me esté generando más. Y van a ver que el efecto analgésico, sobre todo por el receptor mu, ¿tá? Y los otros efectos generalmente son por los otros receptores. Entonces yo creo que lo que hago, le doy uno de estos, por ejemplo, le saco el fentanilo y le doy buprenorfina. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Que por un lado, sigo agonizando digamos, o estimulando los receptores mu, que son los del dolor, y el paciente no va a sentir dolor, y por el otro lado, genera un antagonismo competitivo con el fentanil, ¿tá? Por los otros receptores. Y entonces los efectos adversos me empiezan a disminuir. ¿Tá? Y después obviamente están los antagonistas, ¿tá? Que son lo que se utilizan cuando yo tengo una intoxicación por algún opioide. ¿Tá? Que el más conocido es la naloxona. Mecanismo de acción de los opioides, van a ver que el receptor de opioides está acoplado a proteína G, ¿tá? Y básicamente lo que hace es, por un lado, me estimula un canal y por otro me bloquea otro. ¿Tá? ¿Cuál es el canal que me va a bloquear? El canal de calcio, que me impide que el calcio entre para adentro. ¿Tá? Miren, carga positiva. Y por otro lado, me estimula el canal de potasio, que hace que el potasio salga para afuera. Entonces, ¿qué va a pasar con la polaridad de esta célula? ¿Cómo va a quedar? ¿Hiperpolarizado o se va a tener una tendencia a la despolarización? Va a quedar negativa o positiva, chile. Negativa. Va a quedar negativa, o sea, hiperpolarizada. Y recuerden que el dolor también es una neurotransmisión, ¿no? Es un potencial de acción que se está propagando. Entonces, si yo tengo la célula negativa, le va a costar a ese impulso doloroso de llegar. Y acá ven, por ejemplo, que yo basalmente tenía un umbral de menos 50, ¿tá? Y que para que yo sienta dolor o que se dispare el impulso nervioso, yo necesito un umbral de menos 30. ¿Y qué es lo que hacen los opioides? Me bajan el umbral. Entonces yo voy a necesitar más estímulo para llegar acá, para que se me dispare el dolor. ¿Ah? Bueno, ¿qué otro efecto se describe? Un efecto de activar mitógenos. Van a ver que esos mitógenos son citoprotectores. ¿Ah? Me generan, por ejemplo, un efecto antiapoptótico de ciertas células, por ejemplo, células cardíacas, neuronas, ¿ah? Y por ende puede tener un beneficio tanto en cardiopatía isquémica, ¿ah? Como por ejemplo, un ACV, un paciente que tiene algún accidente cerebrovascular. ¿Ah? Bueno, efectos farmacológicos de los opioides. A nivel neuropsicológico, ¿qué conocen? ¿Cuál es el efecto que se busca con los opioides? El principal. Sí. Creo que escuché lo que quería escuchar. ¿Ah? El efecto analgésico. ¿Ah? Van a ver que los opioides me van a actuar tanto a nivel espinal, como supraespinal, como a nivel periférico, ¿tá? A través de los receptores mu. ¿Tá? ¿Qué hacen los receptores mu? Hiperpolarizan la vía del dolor, ¿tá? Y por ende le va a costar más propagarse ese dolor. ¿Tá? ¿Qué otros efectos a nivel neuropsicológico tienen? ¿Tá? Imagínense un paciente que yo le doy mucha morfina. ¿Cómo va a estar ese paciente? Drogado. La conciencia va a estar alterada. O sea, va va a tender a la depresión, ¿no? a tener una depresión de conciencia, ¿tá? Va a generar embotamiento mental, el paciente va a estar más lento, va a estar más letárgico, ¿tá? Va a tener una tendencia a la somnolencia, ¿tá? Y a nivel anímico, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar a nivel anímico? Imagínense un paciente que es adicto a la heroína, ¿cómo va a estar? Pum para arriba, ¿tá? Pero van a ver que tiene como un efecto contrario, según el receptor opioide que se estimule, ¿tá? Va a generar euforia y esa sensación de bienestar y de felicidad cuando activo los receptores mu, ¿tá? Y los delta,
y me va a generar disforia, o sea, esa sensación de temor, de paranoia cuando activo los receptores kappa. Entonces tienen como esa dicotomía los pacientes que son adictos, por ejemplo. ¿Y de qué depende que estimule uno o el otro? Y depende más que nada digamos, el paciente, la dosis de opioide, varias cosas, ¿verdad? Van a ver que, por ejemplo, el mismo paciente capaz que en una primera instancia está eufórico y cuando pasa el tiempo ya se pone más disfórico, por ejemplo. Depende, digamos, el desacople de un receptor y y la acopla a otro. Después, chiquilines, a nivel del aparato genitourinario, ¿qué me va a generar? Importante, por ejemplo, los pacientes, alguno de ustedes que quiera hacer cirugía, importantísimo este efecto. ¿Qué me va a generar mi paciente? Me va a estar en más o en menos el músculo vesical. Y en menos, ¿no? En menos. Sí. Al estar en menos, voy a tener menos peristalsis, por ende la vejiga no va a poder vaciar y se me va a generar una RAO, una retención aguda de orina. ¿Por qué le dije lo de los cirujanos? Porque uno de los grandes problemas que hay con el alta de los pacientes quirúrgicos, imagínense, anestesiado, recibió altas dosis de morfina, es el tema de la RAO, puede generar una retención aguda de orina. Y yo no puedo mandar a un paciente a la casa que tenga una RAO. Después, a nivel a nivel cardíaco, cardiovascular, ¿qué me va a generar? ¿No te genera bradicardia? ¿Perfecto? Recuerden, el dolor que me generaba me activaba el simpático. ¿Qué pasa si yo le doy un opioide? Por varios estímulos reflejos, van a ver que me estimula el vago, me hipersensibiliza el vago. Entonces me va a generar bradicardia. Perfecto. Y a nivel vascular, ¿qué me va a generar? Contracción, no dilatación. Dilatación, ¿no? O sea, tendés a Dilatación. la hipotensión. Perfecto. Van a ver que hay muchos opioides que liberan histamina. La histamina van a ver que es vasodilatadora. Van a ver que la histamina, por ejemplo, está muy asociada con los estados de anafilaxia. El shock anafiláctico. Se libera histamina masivamente y se genera una vasodilatación masiva. Entonces, voy a tener ese estado de shock del paciente. También que se ha visto a nivel cardiovascular, van a ver que el paciente, por ejemplo, yo paciente que está infartando, le doy morfina. No solo porque le va a mejorar el dolor, sino lo que hace es, me genera una vasodilatación a nivel del lecho venoso, entonces voy a tener menos precarga, y por ende la pared va a estar menos tensa. Y si la pared está menos tensa, va a generar, digamos, menos trabajo hacia la pared, y por ende va a consumir menos oxígeno. A nivel del sistema respiratorio, del aparato respiratorio, ¿qué va a generar? Depresión respiratoria. Perfecto. Me va a generar una depresión digamos, de los centros respiratorios, y por ende una bradipnea y por ende una insuficiencia respiratoria aguda me puede llegar a generar. De vuelta, ojo con el paciente posoperado, yo tengo que monitorizar eso. Después, por ejemplo, para ver también que los opioides, hay muchos opioides que se utilizan como antituxígeno, o sea, antitos, por ejemplo la codeína. Van a ver que también me inhibe el reflejo de la tos, los opioides. A nivel ocular, ¿qué me va a generar? ¿Qué es esto? ¿Miosis o midriasis? Miosis. Miosis, la pupila puntiforme. Es tan grande digamos, la miosis que me genera, que tiene un nombre propio, que es la pupila puntiforme. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque hay no sé si se acuerdan de anatomía, el núcleo de Edinger, Wispan, que al desinhibir ese núcleo, que es el que me genera que me mantiene en verdad el tono ocular, que depende mucho del parasimpático, del simpático, perdón, al desinhibir ese núcleo, me va a actuar más el parasimpático y por ende me va a generar una miosis. A nivel gastrointestinal, ¿qué me va a generar? Es medio parecido a este efecto. Estreñimiento.
Perfecto. Disminuye la motilidad. Perfecto. Me va a generar ilio. ¿Tá? Van a ver los pacientes posoperados, es muy común el ilio. ¿Tá? Y por ende le va a costar, por ejemplo, movilizar la materia fecal. ¿Tá? Ahora, eso pasa a nivel del músculo liso. ¿Tá? Digamos, del músculo longitudinal. Pero van a ver que a nivel del esfínter pasa lo contrario. ¿Tá? Se genera una constricción, ¿tá? de los esfínteres. Por ejemplo, el esfínter de Oddi. ¿Tá? Entonces hay que tener ojo, por ejemplo, en patologías, por ejemplo, la pancreatitis. ¿Tá? Van a ver que la pancreatitis ocurre por un tema obstructivo. ¿Tá? Hay, por ejemplo, una obstrucción a nivel de los conductos que drenan el jugo pancreático y se genera como un reflujo. ¿Tá? Recuerden que el jugo pancreático tiene muchas enzimas, ¿tá? Sobre todo, bueno, amilasa, tiene enzimas proteolíticas, sobre todo, que son las que más problemas generan. Al haber un reflujo, ¿tá? Las enzimas proteolíticas se activan a nivel del páncreas, ¿tá? Y se empieza como a digerir el páncreas, ¿tá? Y se genera inflamación y por ende la pancreatitis. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Si yo le doy opioides y genero la constricción del esfínter de Oddi, por ejemplo, ¿tá? Voy a tener más obstrucción y por ende voy a tener más reflujo. ¿Tá? Y entonces puedo empeorar una pancreatitis. ¿Tá? De manera que ya la pancreatitis por sí me genera muchísimo dolor, ¿tá? Porque me estimula el plexo solar, sobre todo. ¿Tá? El plexo celíaco y el plexo solar. ¿Tá? Ahora, ¿qué se puede dar en una pancreatitis? O le doy AINES potentes, ¿tá? Y veo si calma, o si no van a ver que hay algunos opioides que no generan este efecto. Por ejemplo, van a ver que la meperidina no genera tanto contracción del esfínter de Oddi. ¿Tá? Después, a nivel del sistema inmunitario, ¿qué creen que puede generar los opioides? Imagínense un paciente que es adicto a la heroína. ¿Tá? ¿Cómo va a estar el sistema inmune? ¿En más o en menos? ¿En menos? En menos. ¿Tá? Va a haber una tendencia a la inmunosupresión. ¿Tá? Van a ver que el paciente que es adicto, no solo porque ya el paciente adicto tiene un riesgo elevado de tener enfermedades, digamos, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, VIH, todo eso, ¿tá? Inmunosupresoras, ¿tá? Sino porque a su vez los opioides, por ejemplo, la heroína, me puede generar inmunosupresión de por sí. ¿Tá? A nivel de la piel, que es un efecto bastante común, ¿qué me puede generar? ¿Lesiones a nivel de la piel o resequedad? Resequedad, más que resequedad. ¿Qué genera mucho los opioides? Está bien, lesiones en piel, pero ¿por qué? ¿No es que tienen rascado o algo así? Perfecto. ¿Tá? Van a ver que, ¿se acuerdan que yo le había dicho que estimulaba la síntesis de histamina? ¿Tá? La histamina genera mucho prurito. ¿Tá? Yo he tenido ya varios, creo que 3 o 4 pacientes que estaban tomando tramadol, ¿tá? Y se vinieron a la emergencia porque no aguantaban la picazón que tenían. ¿Tá? Y a nivel muscular, ¿qué piensan que puede generar? ¿Contracción o relajación del músculo? Relajación, ¿no? No, eran contracción, ¿tá, chiquilines? ¿Tá? Pero no estás como todo sedado. ¿Eh? No estás como todo Sí, sedado. sí, pero a nivel del músculo liso. ¿Tá? Van a ver que hay un efecto que Ok. es por desinhibición a nivel medular, ¿tá? Que me puede generar un efecto, digamos, es como un efecto paradójico que se genera a nivel muscular. ¿Tá? Y ese efecto hay que tener ojo, chiquilines, ¿tá? Porque van a ver que, ¿cuáles son los pacientes que utilizan muchos opioides? Los pacientes que están anestesiados. ¿Tá? El paciente anestesiado hay que tener ojo. Que este efecto digamos, de contracción a nivel del músculo esquelético me puede generar, por ejemplo, un tórax en tabla, se llama. ¿Tá? Los pacientes que tienen tórax en tabla tienen problemas. Uno, el diafragma no es funcionante. ¿Tá? ¿Por qué? Porque imagínense un músculo contraído. ¿Tá? El diafragma sube, me disminuye la capacidad vital del paciente, ¿tá? Los volúmenes pulmonares. Por otro lado, todos los músculos accesorios están todos contraídos. ¿Tá? Entonces el paciente ventila menos y tengo más riesgo de tener una insuficiencia respiratoria, por ejemplo. ¿Tá? ¿Qué más puede producir esta contracción?
por ejemplo, imagínense, se me aprietan todos los músculos a nivel de los miembros, ¿tá? Entonces se me genera un aumento de la resistencia vascular sistémica. No porque haya vasoconstricción, ¿tá? Por el músculo liso, sino que hay una vasoconstricción externa, ¿tá? Se me aprietan los músculos de afuera y por ende, ¿tá? Se me aprietan las arterias, ¿tá? Y me aumenta la resistencia vascular sistémica, con todo lo que puede llevar. Me aumenta la presión arterial, el corazón tiene que hacer más fuerza para liberar el volumen sistólico, ¿tá? Ojo con el paciente que tiene cardiopatía isquémica, porque si tienen que hacer más fuerza para largar, digamos, el volumen sistólico, puede aumentar las demandas metabólicas y por ende me puede disparar un desbalance entre oferta y demanda, ¿tá? y creo que básicamente es. Esos son los dos grandes problemas. Por un lado la ventilación, bueno, también me puede aumentar mucho la temperatura. Recuerden que uno de los grandes mecanismos que tiene nuestro organismo, ¿tá? Para aumentar la temperatura es la contracción muscular, ¿tá? Y van a ver que hay un problemita anestésico muy importante, que es la hipertermia maligna, que puede ocurrir por esto, por ejemplo, ¿tá? ¿Y qué más? Maligna. Y obviamente que me va a aumentar mucho las demandas, ¿tá? Metabólicas del organismo, ¿tá? ¿Alguna duda de esto, chiquilines? Acá, en las próximas diapositivas, yo le puse más o menos, ¿tá? Lo que estuvimos explicando de cada efecto, ¿tá? No se metan mucho en cada uno, porque van a ver que esto es mucho más de anestesia, ¿tá? Yo hice una diapositiva que tenía de anestesia. Yo le marqué lo más importante, por ejemplo, los efectos neurofisiológicos, la flechita verde, ¿tá? Analgesia, somnolencia, cambio del estado anímico, embotamiento mental, ¿tá? Van a ver que no solo afecta a la percepción del dolor, sino que tiene mucho que ver con la parte afectiva, ¿tá? Y a nivel de la analgesia hay una cosa que no les mencioné, que es importante, ¿tá? Que quiero que miren esta gráfica, ¿tá? Dosis, respuesta, ¿tá? Respuesta del dolor. Morfina, un opioide fuerte, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico. ¿Qué puede representar esta gráfica? La potencia. Esto puede ser para arriba. ¿Qué le puede hacer referencia? Que no tiene techo, vos podés aumentar la dosis todo lo que necesites. Eso, chiquilines, ¿está? Van a ver que los opioides, los fuertes, se caracterizan porque no tienen un techo analgésico, ¿tá? Entonces, el paciente tiene 6 de dolor, yo le puedo dar 6, ¿tá? de morfina, ¿tá? Tiene 8 de dolor, le doy 8. Tiene 10, le doy 10. Tiene 12, le doy 12, y así sucesivamente, ¿tá? No tiene un techo analgésico. ¿Qué es lo que me limita el uso de opioides? Los efectos adversos, ¿tá? Yo, por ejemplo, capaz que quiero llegar a un efecto de 10, pero acá ya me alcanzó ¿cómo es? Ya estoy teniendo insuficiencia respiratoria, ¿tá? Una depresión respiratoria. Y es lo que me limita que yo llegue al 10. ¿Tá? Ahora, los AINES sí tienen techo analgésico. ¿Tá? Tiene, por ejemplo, hasta 5. ¿Tá? Si yo tengo 5, me lo va a cubrir. Si yo tengo más de 5, ya no me cubre el AINE ese dolor. ¿Tá? Ahora yo le pregunto, ¿todos los opioides tienen techo analgésico? ¿Y usted qué me van a decir? Que no. Que no. Perfecto. ¿Tá? Los opioides fuertes no tienen techo analgésico. Los opioides menores, por ejemplo, codeína y tramadol, sí tienen un techo analgésico. ¿Tá? Bueno, esto básicamente lo que estuvimos hablando, los efectos psicoconductuales, la rigidez muscular, ¿tá? Todo lo que genera rigidez muscular, ¿tá? Los efectos respiratorios, ¿tá? El efecto antituxígeno, ¿tá? Esto es un poquito de historia de farmacología, ¿tá? Van a ver que, por ejemplo, Bayer sacaba para los niños jarabe de heroína, imagínense cómo que para la tos, imagínense cómo quedaban esos niños, ¿tá? Efectos cardiovasculares, ¿tá? Ya más o menos los nombramos, ¿tá? Efectos endocrinos, los principales son los que están en la flecha verde, que van a ver que suprime el cortisol plasmático, ¿tá? Bueno, los efectos inmunitarios ya lo nombramos, ¿tá? Efectos gastrointestinales y a nivel renal, ¿tá? El efecto antidiarreico es importante, ¿te acuerdas que me genera hilio los opioides? Van a ver que a veces ese es un efecto buscado de algunos opioides, por ejemplo la loperamida, ¿tá? Ahora, no se utiliza siempre. Se utiliza cuando tengo una diarrea importante, ¿tá? Por ejemplo, la diarrea colérica, ¿tá? La que viene del cólera,
es una diarrea que el paciente se muere deshidratado. ¿tá? Yo en esos casos puedo utilizar la loperamida, por ejemplo. ¿tá? Bueno, tolerancia y dependencia van a ver que es un temita muy importante con los opioides. ¿tá? Y el temita de la piel, ¿tá? Que liberan histamina y por ende me da prurito. ¿tá? Bueno, esto sí es importante. El tema de la farmacocinética de los opioides. ¿tá? Van a ver que la farmacocinética lo que hace generalmente es estudiar la morfina. ¿tá? Van a ver que cada opioide tiene como sus características farmacocinéticas particulares. ¿tá? Pero el que generalmente se estudia es el de la morfina. ¿tá? La morfina van a ver que tiene varias presentaciones en el mercado. ¿tá? Está la solución acuosa, la que se conoce como el licor de Brompton, ¿tá? Los comprimidos de liberación inmediata, ¿tá? Y los comprimidos de liberación sostenida. ¿En qué se diferencian esto? Como dice la gráfica, uno en el inicio de acción y otros en la vía media. ¿tá? La solución acuosa empieza a actuar a los 30 minutos, yo le diría que empieza a actuar un poquito antes, todavía a los 10, 15 minutos ya empieza a actuar. ¿tá? Los comprimidos de liberación inmediata a la 1 a 2 horas, y los de liberación sostenida entre 3 y 4 horas. ¿tá? Ahora yo les pregunto, chiquilines, si yo tengo un dolor crónico, ¿tá? que no es un dolor intenso, ¿ustedes qué preparación preferirían? Sostenida. La sostenida, obviamente. ¿tá? ¿Por qué? Porque me va a durar más en el tiempo y yo no voy a tener que dar tanta dosis. Y por ende me va a mejorar la adherencia. Ahora, si yo estoy teniendo recaídas del dolor y ese dolor basal que yo tenía, por ejemplo, de 3-4, se me hace un EVA 7-10, ¿cuál van a preferir? Si Y yo una tengo inmediata, capaz. obviamente. ¿tá? La que tiene una acción rápida, ¿tá? O la solución acuosa, ¿tá? O los comprimidos en liberación inmediata. ¿tá? Es bien lógico. En cuanto al metabolismo y la excreción, chiquilines, de la morfina, ¿tá? Van a ver que un temita medio controversial igual. Van a ver que la morfina se metaboliza principalmente por fase 2, ¿tá? por las reacciones de conjugación con ácido glucurónico. ¿tá? ¿Y qué me va a generar? Dos metabolitos. Morfina 6 glucuronio y morfina 3 glucuronio. ¿tá? ¿Cuál es el que se tienen que acordar ustedes? De este acá, del morfina 6 glucuronio. ¿Por qué? Porque van a ver que es 10 veces más potente que la morfina. Y tiene digamos, contribuye mucho al efecto analgésico de la morfina. ¿tá? Ahora, van a ver que es medio controversial esto. Los grandes problemas que hay es, ¿qué hago con la morfina si el paciente tiene una insuficiencia hepática? ¿tá? Van a leer por todos lados cosas muy diferentes. ¿tá? Yo lo que le traje, ¿se acuerdan por ejemplo de la benzodiazepina? ¿tá? Que en insuficiencia hepática no se alteraba tanto las reacciones de fase 2, a las de conjugación. ¿tá? Entonces se podría utilizar morfina, ¿tá? Como dice acá. Van a ver que cuando hay una insuficiencia hepática no me afecta tanto, ¿tá? Que digamos, la disfunción hepática no me dificulta tanto la administración de morfina. Sí que me dificulta que yo dé morfina al paciente que tenga una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque van a ver que el 90% del metabolito se excreta por vía renal. ¿tá? Entonces, si yo tengo una insuficiencia renal, el metabolito, morfina 6 glucurónico, que es 10 veces más potente que la morfina, se empieza a acumular. Y ojo, porque me empiezan a aparecer los efectos adversos. ¿tá? Recapitulando, insuficiencia hepática, controvertido lo que pasa. ¿tá? Yo les traigo que no se puede dar morfina. ¿tá? Igual van a ver que se puede titular la dosis. ¿tá? Insuficiencia renal, sí, ojo con la morfina. ¿tá? Puede haber problemas con la acumulación de la morfina. ¿tá? ¿Qué opioide puedo utilizar cuando yo tengo insuficiencia renal? Por ejemplo, el fentanilo. Van a ver que el fentanilo, solo el 10% se elimina por vía renal. ¿tá? El resto se elimina por vía biliar, ¿tá? Por vía hepática. Entonces yo no tendría problema cuando tengo insuficiencia renal. ¿tá? ¿Y qué otra cosita van a tener que acordarse? La biodisponibilidad de la morfina por vía oral. ¿tá? Van a ver que es entre un 30 y un 38%. ¿tá? O sea, un tercio de 100 más o menos. ¿tá? ¿Por qué les nombro esto? Porque van a ver
que depende de la vía por la que yo lo utilice, es la equivalencia que yo voy a hacer. ¿Ah? Por ejemplo, van a ver que la relación morfina vía oral, vía rectal, es 1:1. Morfina vía oral subcutánea es 2:1, vía oral 2, subcutánea 1, y por vía endovenosa es 3:1. ¿Ah? Van a ver que la morfina por vía oral generalmente viene de 30 miligramos. ¿Ah? Entonces yo por vía rectal, ¿cuánto voy a dar? 30. 30 miligramos. ¿Ah? Por vía oral, de vuelta, yo doy 30 miligramos y la relación es 2:1 en comparación con vía subcutánea. ¿Cuánto voy a dar por vía subcutánea? 15. 15. ¿Ah? Y de vuelta, endovenosa, 3:1. ¿Por qué este es 1? ¿Se acuerdan que la biodisponibilidad por vía intravenosa era 100%? Y yo, ¿se acuerdan que le dije que la biodisponibilidad vía oral de la morfina era aproximadamente 30-38%? Que más o menos es un tercio de 100. Entonces se hace la equivalencia, 3:1. Entonces, si yo a este paciente le doy 30 miligramos por vía oral, ¿cuánto le voy a tener que dar por vía intravenosa? ¿Cuánto 10. le voy a 10 miligramos. Perfecto. Quedó claro el concepto. Entonces van a ver que las presentaciones también tienen que ver con esto. Yo, por ejemplo, la ampolla de morfina, la que doy por vía intravenosa, viene de 10 miligramos cada mililitro. Y la vía intravenosa generalmente viene de 30. Yo van a ver que la dilución de morfina, la que doy en emergencia, es, por ejemplo, yo pongo un cc de morfina, que tiene 10 miligramos, y el resto de la jeringa 10 lo completo con, por ejemplo, 9 cc de suero fisiológico. Y eso yo se lo doy al paciente cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada 15 minutos más o menos. Bueno, esto se lo dejo para que después lo bichen, van a ver que son algunas características de los diferentes opioides, en cuanto a lo que tiene que ver con el inicio de acción y la vía media, básicamente. Y algunas características del fentanil, que es el otro opioide que se utiliza mucho en emergencia. Por ejemplo, van a ver que tiene una potencia 80% mayor a la morfina. 80%, se dice que en verdad es 150 veces más potente que la morfina. Es muy lipofílico. Van a ver que los parches de opioides, hay parche de fentanil, pero no hay parche de morfina. ¿Por qué? Porque el fentanil es liposoluble y la morfina es hidrosoluble y le cuesta pasar barreras biológicas. Que el fentanilo tiende a acumularse. ¿Se acuerdan aquello de las piscinas que le había hecho en la clase de farmacocinética? ¿Dónde se acumula el fentanilo? A nivel del tejido adiposo y a nivel del tejido muscular. Entonces, ojo el paciente que está posoperado. ¿Por qué? Porque capaz que ese paciente, yo lo mandé a la sala de recuperación anestésica, y el paciente está lo más bien. Lo dejo quieto a ese paciente y capaz que vengo a los 15 minutos, 20 minutos, y el paciente ya está muerto, porque por ejemplo, tuvo de los depósitos, tanto del tejido adiposo como del tejido muscular, ocurrió el fenómeno de redistribución, se eliminó de los depósitos hacia la sangre. Entonces ese paciente que yo no lo tenía monitorizado, elevó mucho los niveles de fentanilo, yo no lo controlé, tuvo una insuficiencia respiratoria y se murió. Hay que tener ojo con eso. Después, metabolismo hepático, excreción casi nada por vía renal, por eso se puede utilizar por insuficiencia renal. Y es bastante cardioestable. ¿Qué significa esto? Que yo lo puedo, por ejemplo, dar en un paciente que tiene un shock, porque no me va a generar una vasodilatación importante. ¿Por qué es esto? Porque no libera histamina. Entonces también lo puedo dar en el paciente asmático, y no me genera broncoconstricción, por ejemplo. ¿Qué hora es? Chiquilines, vamos a hacer una cosita. La clase que viene es corta, Vamos a dejar estos ejercicios que quedan. Van a ver que yo el ejercicio 1 y 2 se lo saqué porque básicamente ya hablamos en esta clase de esas cositas, del ejercicio 1 y 2. Y yo les puse el ejercicio 3 y 4, lo vamos a dejar para la clase que viene, así lo hablamos bien. Van a ver que la clase que viene es bastante cortita. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, bárbaro.
Igualmente les quiero comentar un ejercicio, ¿tá? Que es el último. Les traje un caso extra, ¿tá? Y se los voy a comentar. Usted que pasa mucho, van a ver que les va a pasar mucho en el internado, ¿tá? Usted ejerce como practicante interno en la sala de cirugía del Hospital de Clínicas, ¿tá? Y en el transcurso del día, la enfermera sale y le da aviso que el paciente de cama 7, ¿tá? Un ex adicto a la heroína, ¿tá? Está poco reactivo. ¿Tá? Viene la enfermera y le dice, doctor, tengo el paciente que no reacciona. ¿Tá? Pasa mucho eso. Cuando nosotros nos arrimamos al paciente, ¿qué es lo que vemos en el piso? Que hay varias ampollas de morfina, ¿tá? Que las utilizó el paciente. ¿Tá? Varias ampollas abiertas. ¿Tá? Vamos a ver al paciente, el paciente no responde, no respira y no tiene pulso. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué tiene este paciente, Chiquilín? Se murió. Antes. Sobredosis. Tuvo una sobredosis. Sobredosis. ¿Y qué le genera esa sobredosis? No responde, no respira, no tiene pulso. Está en paro, chiquilines. Paro cardiorrespiratorio. ¿Tá? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes ante un paro? Adrenalina. Adrenalina. Murió el paciente. ¿Qué tienen que hacer ante un paro, chiquilines? Reanimación. Eso, ¿está? Van a ver que la mnemotecnia para el paro es un poquito diferente a la mnemotecnia del politrauma, por ejemplo. En el politrauma arrancamos A, B, C. ¿Qué significa eso? A, vía aérea, B, ventilación, C, circulación. En el paro arrancamos al revés. C, A, B, circulación, vía aérea, ventilación. ¿Qué es la circulación? Tengo el corazón detenido. ¿Qué le voy a hacer yo? Masaje cardíaco externo. ¿Tá? A todo paro, chiquilín, lo primero que tengo que hacer, porque se me muere el paciente, es masajearlo. ¿Tá? Si no, yo no lo masajeo, se me muere. ¿Tá? Bueno, lo masajeo en una frecuencia 30 masajes, 2 ventilaciones. ¿Tá? Lo monitorizo al paciente, le pongo un monitor monitor cardíaco para controlar la frecuencia, la actividad eléctrica cardíaca. Veo qué ritmo tiene, si es desfibrillable o no. ¿Tá? Si es desfibrillable, lo desfibrilo, obviamente. ¿Tá? Y ahí que empiezo a buscar las causas del paro cardíaco, ¿tá? Porque yo las tengo que corregir enseguida. ¿Tá? ¿Cuáles son las causas principales del paro cardíaco? Las H y las T. ¿Tá? Las H, hidrogeniones, o sea, acidosis, hiperpotasemia, hipotermia, hipovolemia e hipoxia. ¿Tá? Si el paciente no tiene esto, paso a las T. ¿Qué son las T? Taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, trombosis, o sea, que el paciente esté infartando. ¿Tá? Y lo más importante en este caso, los tóxicos. ¿Tá? Capaz el paciente tiene una intoxicación por beta bloqueantes, anestésicos locales, yo qué sé, paracetamol, por ejemplo, o en este caso se las regalé, la respuesta. El paciente tenía ampolla de morfina. Entonces, la intoxicación, ¿por qué va a ser? Por opiáceos. ¿Tá? Ahora, si el paciente no tuviera las ampollas de morfina en el piso, ¿qué es lo que voy a mirar? La tríada de intoxicación por opioides. ¿Tá? ¿Qué es la tríada de intoxicación por opioides? Recuerden, le miro las pupilas y tiene pupila puntiforme. ¿Tá? El paciente lo veo, le genero un dolor en el pecho y no reacciona. Le hago puño en percusión y no reacciona el paciente. ¿Tá? Lo veo y no está ventilando, no respira. ¿Tá? Entonces, ¿qué voy a diagnosticar? Intoxicación por opioides. ¿Tá? Ahora, después que salió del paro, ¿qué es lo primero que le van a hacer al paciente? ¿Está intoxicado por opioides? ¿Qué le voy a dar? Un antídoto. El antídoto. ¿No? ¿Cuál es? ¿La oxicodona, algo así? No, la oxicodona es un opioide. ¿Cuál era el antídoto? El antagonista de los opioides, ¿cuál era? Empieza con N. A ver qué me dicen en el chat. La naloxona. N-acetilcisteína, ese. No, ese es el del paracetamol. ¿Tá? La naloxona, chiquilines, acuérdense. ¿Tá? Naloxona, como dijo Sebastián Cabrera en el chat. ¿Tá? Recuerden, farmacología se tiene que acordar de algunos antídotos. ¿Tá? Paracetamol, ¿qué dijiste tú? La N-acetilcisteína.
La benzodiazepina, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? El flumazenil, ¿tá? Y el de los opioides es la naloxona, ¿tá? Tienen que acordarse de esos antídotos, chiquilines, ¿tá? No solo para farmacología, sino para la vida, ¿tá? El paciente intoxicado le va a llegar, 1 por 10 le va a llegar a la emergencia, ¿tá? Así que van a tener que estar claros en eso. Bueno, la naloxona, ¿cómo se da, chiquilines? Van a ver que los algoritmos de la AHA, ¿tá? De la American Heart Association, miden la característica particular de la naloxona, ¿tá? ¿Cómo se da? Por vía intranasal, ¿tá? También se puede dar por vía intravenosa, intramuscular, perdón, ¿tá? Lo ven la particularidad, bien, se da por las mucosas, ¿tá? Y bueno, básicamente eso. Para la clase que viene van a quedar los ejercicios de hoy, de la clase de hoy, ¿tá? Y vamos a hablar de glucocorticoides, ¿está, chiquilines? Así que traten de estudiar, que es la última clase.